305 días de administración, 80 desde el comienzo de la segunda sesión ordinaria. T-15, 15 días para terminar la sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa de este primer año. Esta semana se cumple el año desde que pasó la elección del 2024 y deben haber encuestas. Viene por ahí la encuesta del periódico 9 Días y la gobernadora alzó vuelo para Madrid y Barcelona. Así que no necesariamente va a estar por aquí, a pesar de que dio una entrevista ayer para el periódico Nuevo Día, que vamos a hablar ya mismo acerca de eso. Tendremos oportunidad de hablar hoy en la mañana con la directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades, la ex senadora Keren Riquelme. Estará con nosotros Brian Saavedra, el Beto de la Diestra, y hablaremos también con el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, el senador Luis Javier Hernández. Y dando paso al orden de los asuntos, mucho aconteciendo en el fin de semana, bastante noticias trágicas, y tenemos que hablar ahorita un poco de los feminicidios por una determinación que trascendió el pasado viernes de nada más y nada menos el Tribunal Apelativo en cuanto a la definición de feminicidios. Y usted no se puede perder esa discusión porque esto tiene que ver con más allá de las definiciones que pudiera entenderse y que no, y los hechos constitutivos, los elementos, los famosos elementos del delito que se requieren para poder llevar a cabo todo lo que es el procesamiento de estos feminicidios y cómo quizás no es equitativo, y la determinación que hace el Tribunal Apelativo en cuanto a un panel de jueces está sumamente interesante, y veremos a ver si eso puede corregirse o es un detalle fatal. El Departamento de Justicia está evaluando qué va a hacer en cuanto a esto. Pero la semana pasada hablábamos acerca de esta corrección en tiempo récord de lo que es si existe o no la investigación en cuanto a la gobernadora o en cuanto a miembros de su familia por el asunto de la Parguera. Y parecía que luego de haber sido corregido por la Fiscalía Federal, sus dos principales fiscales en Puerto Rico, así también como el juez presidente del Tribunal de Distrito de San Juan, pues de momento ocurre algo más. Y me pareció bastante conspicuo y sospechoso, porque si ya teníamos la corrección del tribunal, no así del Marshall Morgan, que fue quien lo escribió en esa determinación de solicitud de allanamiento, ¿verdad? De esa concesión de esa orden de allanamiento, donde en efecto se encontraron varias cosas en una residencia que no tienen que ver con la gobernadora ni con sus familiares. Pero decía en ese documento, para recordarles y para ponerlo en contexto, que esta solicitud de allanamiento procedía o había sido óbice de otras investigaciones que tenían que ver con la gobernadora o las propiedades de miembros de su familia. Eso decía en ese documento. Se corrigió el pasado viernes, de jueves para viernes, en menos de 12 horas, se corrigió la información. Pero durante el viernes también hay unas expresiones de un licenciado llamado Miguel Torres, que es alegadamente el abogado de la familia de la gobernadora, de los familiares de la gobernadora. Y dijo algo muy interesante, porque se estableció la línea de si la investigación podía ir en la línea de la gobernadora, que fue lo que se clarificó, que no existía ninguna investigación de asuntos de cuello blanco, pero se dejó fuera si investigaban a la familia de esta, porque se alega que esto se trata de un contratista, la persona que fue arrestada por las, ¿verdad? Lo que son las leyes, la ley de armas y la jurisdicción federal que hay sobre estos asuntos. Pero quedó como que en suspenso y mucha gente se cuestiona si en efecto no necesariamente sea la gobernadora, pero miembros de su familia, que son los propietarios de la casa en La Parguera. Y a esto el licenciado Miguel Torres dice en una noticia que, ¿verdad?, pasó un poco desapercibida con todo lo del fin de semana, que reconoce
que ha habido acercamientos de personas que se presentan como oficiales federales, pero no han querido proveer las credenciales, que a su vez acreditan de que pudieran ser agentes federales. Aseguró que tiene constancia, que no tiene constancia, debo decir, que no tiene constancia de que exista una pesquisa a nivel federal sobre la residencia que ocupan en el área de La Parguera las familiares de la gobernadora. Aunque sostuvo que en el pasado han sido abordados por presuntos oficiales de la EPA. Y esto se parece más un poco a la línea, ¿verdad? O a la manera de hablar de los oficiales federales, de muchas de las agencias, donde dicen ni confirmamos ni negamos que pueda existir algún tipo de pesquisa o investigación, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Diferente a lo que acontece el pasado viernes, donde se corrigen unas expresiones, y también las del jueves, donde se identificaba, distinto a lo que hemos visto en pliegos acusatorios. Esto se trataba de una solicitud y concesión de orden de allanamiento para una residencia que no tiene que ver con los familiares de la gobernadora. No obstante, pues hay que clarificar lo clarificado. Y eso es lo que me parece, ¿verdad?, un poco sospechoso en términos de que parecería que la representación legal o quien se identifica como tal de los suegros de la gobernadora particularmente, tiene que decir que él sepa, que yo sepa. No hay ninguna investigación. Que él sepa. Se las dejo ahí. Porque si ya esto estaba clarificado por parte del presidente, del juez presidente del Tribunal Federal, de los dos fiscales principales, ellos hablaron quizás en cuanto a la gobernadora per se, pero sus suegros y familiares que pudieran tener residencias allí en La Parguera, pues eso parece quedar abierto todavía y no clarificado. Así que este alegado representante legal de los suegros de la gobernadora tiene que decir esto. Veremos a ver qué pasa si algo en cuanto a esto. Otro capítulo en la secuela de Matemos a Luma. Y es que la representación del consorcio anuncia que irá en apelación al Tribunal de Circuito de Boston en cuanto a la determinación de la semana pasada de la juez Taylor Swain, donde dice los poderes de DACO están intactos, esto no tiene nada que ver con la quiebra ni con los ingresos del sistema eléctrico que a muchos nos choca, y mandó la controversia. Dijo, aquí ustedes no tienen nada que hacer. Váyanse para el tribunal estatal, que en efecto los poderes de DACO para proteger los intereses de los consumidores existen, y eso se tiene que ver por allá. Estamos hablando de la reclamación por los daños a los enseres, que si bien hay articulado de la ley estatal, en particular los del Código Civil de Puerto Rico, que detalla la secretaria del DACO, hay otros articulados también que hablan sobre la negligencia del agente contratado o del empleado y del dueño de la cosa. Y les he relatado bastante a profundidad en cuanto a esto, porque nosotros seguimos siendo los dueños de los postes, de los generadores, de las plantas generatrices. Nosotros contratamos a un gerente. Y dice el reclamo del DACO que por la negligencia de ese gerente, que no parece ser voluntaria, sino de todas las circunstancias que hay alrededor del sistema colapsado. Y cuidado con eso, porque hay distintos tipos de negligencia. La secretaria del DACO insiste en que esto es una negligencia voluntaria de poca eficacia y eficiencia del agente que contratamos, del gerente que contratamos. No se habla así de cuando no hay generación, que es lo que ha estado pasando en estos últimos días. Ahora vimos también el fin de semana que se apagó la mitad de Ecoeléctrica para procesos de mantenimiento, que es lo que debería hacerse de tiempo en tiempo para que no se sigan dañando nuestros equipos. Pero vemos el modelo privado versus el modelo público. Y la cuestión del mantenimiento, que pocas veces inclusive se destinan recursos económicos para poderlo hacer. Y hay que decir que esta administración ha tomado unos pasos bastante acelerados
en intentar conseguir generación adicional para ir apagando una que otra máquina y poderle darle mantenimiento, ¿verdad? Cuando usted le cambia el aceite al carro, inclusive cuando le echa gasolina, no lo puede mantener corriendo y echar gasolina al mismo tiempo, tiene que detenerlo y apagarlo para cambiarle el aceite, para echarle gasolina. Pues mire, lo mismo con las plantas. Porque esas plantas están ahí quemando combustible o quemando gas o cualquier otra alternativa que exista para propósitos de mantener la generación constante. Y entonces, si tú tienes un poquito más de generación con más máquinas, que es lo que se ha intentado hacer, a pesar de que parece que esa de Energisa ahora no va a ser como lo que prometieron, la planta que dejó Pierluisi allí inaugurada, pero ¿verdad? Cortaron la primera piedra o cortaron la cinta, pusieron la primera piedra para esa generación adicional, cosa de que las viejitas, las que ya han estado, ¿verdad? Y que continúan en uso, pues se le pueda dar su mantenimiento. Pues mire, volviendo al asunto del DACO, dice la representación legal del consorcio de Luma que van para adelante y anuncian que apelarán la determinación de la juez Taylor Swain. Y la secretaria del DACO nos dice varias cosas acerca de estos esfuerzos. Y entre ellas, dice, el pasado viernes Luma radicó un aviso de apelación. No nos sorprende su curso de acción, dijo Rodríguez Erazo. Con soberbia y arrogancia desde el primer día, cuando acudimos al tribunal de primera instancia, han sostenido que DACO no tiene jurisdicción, que nuestros planteamientos carecen de fundamento y que no llegaríamos a primera base, dijo Valery Rodríguez Erazo, secretaria del DACO. Dijeron además que el Tribunal Supremo no acogería el caso, que no era de alto interés público y que sería despachado. El Tribunal Supremo, luego de escuchar los argumentos, lo acogió. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. La funcionaria también recordó que tras la apelación, el consorcio recurrió al Tribunal Federal bajo el título 3 de la ley promesa, alegando que la paralización automática aplicaba, pero el recurso fue rechazado por la juez Laura Taylor Swain, quien validó lo que el DACO había argumentado desde el principio, que las acciones del gobierno están protegidas por el Código de Quiebra. Luma acumula ya 2 derrotas consecutivas, una ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y otra ante el Tribunal Federal. Y si insisten en seguir gastando millones en abogados para evitar rendir cuentas, anticipo que volverán a perder ante el primer circuito. Eso dijo Valery Rodríguez Erazo. Veremos a ver cuál va a ser la reacción, porque esto lo van a manejar otros abogados distintos a los que están manejando el asunto a nivel estatal. Y es la firma DLA Piper, que tanto se ha hablado acerca de ellos, que tienen que ver con la quiebra y tienen que ver con otros asuntos. Vuelvo y repito lo que les he estado diciendo reiteradamente en todas estas semanas. A mí me sorprendería mucho que lo que se decida aquí para un lado o para otro no incida a futuro en las ganancias o todo lo que tenga que ver con la factura de energía y con cómo corre financieramente, valga la redundancia, el sistema eléctrico. Porque esto tiene un costo. Y esas 1.800 reclamaciones más las otras que hace el sector industrial, ¿quién va a pagar por eso? No hay una póliza de seguro activa. Y entonces, si aplicamos el articulado de la negligencia, hay que ir a analizar cada una de esos sucesos, lo cual toma tiempo. Y hay que ir al tribunal y se dirá, mire, la que ocurrió el 14 de octubre, por poner una fecha que me la estoy inventando, pues esa era porque no había generación. La que ocurrió el día 17 ocurrió porque se cayó un palo y le cayó encima el tendido eléctrico. Entonces, esa negligencia hay que probarla con datos fehacientes en cada una de esas recomendaciones para que el juzgador o la juzgadora de hecho pueda adjudicar la responsabilidad de esa negligencia. Y si ese operador, ese gerente que contratamos, dice, mira, esto era parte de que no se le dio mantenimiento a la cosa, esto fue parte de que bajó la generación porque se quedó sin el gas, ¿se lo van a atribuir a Luma? ¿En serio? Hay que tener cuidado que la salsa no lo salga más cara que el pescado. Porque al final del día, el dueño de todo el andamiaje, de toda la estructura, de todas esas máquinas, seguimos siendo nosotros. ¿Y a dónde va a ir ultimadamente ese costo?
a la factura que usted y yo ya pagamos cara. Y recuerden lo que siempre les digo, vamos a estar bien cerca si no llegamos a esos 40 centavos kilovatio hora, que sería detrimental no solamente para la tarifa residencial, sino para la de las empresas y las industrias. Y ahí hay un montón en juego. Todo este esfuerzo que se está haciendo por traer manufactura a Puerto Rico y compañías nuevas, si el costo se eleva, Puerto Rico, por muy bonito que sea y por todos los decretos y cosas que se les den, no necesariamente va a ser atractivo para hacer negocios. Y la gobernadora ayer, en una entrevista que ofrece con El Nuevo Día, ya porque el miércoles se cumple el año de la elección, no necesariamente de la toma de posesión, habla sobre varias cosas y una de ellas tiene que ser el sistema eléctrico. Y la gobernadora dice textualmente en esa entrevista ayer, que se grabó también en video ese pedazo, y dice que esto tiene que ver con que la factura está más cara por culpa de los operadores, porque ellos hacen lo que le da la gana y por eso la factura sube. Y no hay un negociado de energía ahí. No hay un componente de gobierno que brega que vela porque eso se haga de manera, bueno, vimos que en días recientes fueron allí al Senado de Puerto Rico y le dijeron al senador Ángel Toledo López que ellos pasaban aumentos sin tener toda la información. Sigue siendo un componente de gobierno, gobernadora. No le puede adjudicar toda la culpa a los operadores privados o a uno solo. Y entonces parece enajenarse de muchas realidades y de que aquí todo está corriendo y que todo está bien. Pequeño problema, gobernadora. Esta misma semana, el periódico principal de Record le va a medir sus números de favorabilidad o desfavorabilidad. Y van a empezar a mirar asuntos puntuales. No las confirmaciones y los nombramientos. No. Esa realidad que está viviendo el puertorriqueño de a pie. Ese que usted le dijo en la campaña primarista y de la elección general de que usted era como él o ella. Ese que corre en Canam. Ese que está en la barriada. Ese que está en el residencial público. Ese que trabaja para una empresa. Esa que se queda a cuidar a los muchachos. Toda esa gente, cuando ve mínimamente, sin entrar, si el programa de gobierno se está cumpliendo o no, ese contrato que usted hizo con el pueblo o con el electorado, va a ver si su vida es mejor este año que el año pasado. Y si esa ejecución para adelantar y acelerar inclusive procesos de reconstrucción se está dando. Y sí, puede estar pasando mucho que no necesariamente se vea, porque pasa debajo la tierra y los tubos y la cablería y todo eso. No todo el mundo está pendiente a eso, es la realidad. Pero de nuevo, en el orden de prioridades de su administración, gobernadora, parecería no necesariamente estar anclado ese bienestar de esa persona que usted le fue a pedir su voto el año pasado. Y eso tiene una consecuencia en cómo la gente se siente. Y como no hay elecciones hasta el 2028, lo único que hay son este tipo de encuestas o los sondeos que hacen los medios de prensa. Y yo me sospecho, uno, que por eso trato de dar adelante en lo que se llama un esfuerzo preventivo, un preemption, con esta entrevista de ayer. Y número dos, por lo que cogió el monte para Madrid y para Barcelona, en la misión comercial que hay con industrias de allá y de acá, y no estar en el país cogiendo ese fuego. 2 más 2 son 4. No pelee conmigo. Lo han hecho otros gobernadores, se le ha criticado también. En el fin de semana se reportan 6 incidentes de violencia doméstica y 2 feminicidios en tan solo 4 días. Y esto está atado al asunto del famoso Blue Flu, que en efecto se dio. Y hubo que mandar para allá tenientes, capitanes, sargentos, a todo el mundo para hacer el trabajo en los cuarteles y mínimamente recoger esas incidencias. Y la realidad también es que se investigó y se realizaron cargos, se llevaron a cabo cargos en muchos de estos sucesos lamentables. Y ¿verdad? Es un mal que tenemos como país, los machitos violentos,
Pero en estos eventos de género, eventos de violencia de género, no solamente son los varones. Cuidado con esa generalización. Y se lo acaba de decir el panel de jueces del Tribunal Apelativo. Porque cuando se habla de feminicidios, y por su raíz etimológica de féminas, también hay mujeres que matan hombres en incidentes de violencia de género. Y el Tribunal Apelativo acaba de decir, en una determinación que acaba de bajar, que el limitar el asunto de la violencia de género y penalizar de forma directa cuando es un hombre que mata a una mujer versus una mujer a un hombre, sí, o sea, hay que admitir que son más. Pero el que haya una consecuencia más dura para uno que para otro no parece ser muy equitativo ante los ojos de la ley. Y cuando se habla de patrones de conducta, hay que ser específico en cuáles son esos patrones de conducta, porque no es lo mismo un grito que un pellizco, que una bofetada, que una puñalada o un tiro. Y hay que establecer qué es un patrón y cada cuánto tiempo. Hay que ser específico. La ley requiere que para que alguien pierda su vida o su libertad, aquí no hay esa situación, pero por lo menos para que alguien pueda perder su libertad, hay que tener esa conducta antisocial, ilegal, ilícita, definida. Y cuando va a ese tribunal a procesar a esa persona, hay que decir, esto pasó en tal fecha y esta fue la conducta 1, 2, 3, 4. Y esta fue la persona que la cometió, esa conducta. Y esa conducta se tiene que ceñir a lo que está escrito en esa ley. Pues mire, en esta ley de feminicidios, que es bastante reciente, es del año pasado, parecería que ese patrón de conducta que se requiere para que haya una pena más estricta con la persona que comete ese tipo de hecho, ese tipo de conducta, no existe. Y requiere que se ponga por escrito. Y que diga, el patrón de conducta tiene que ser esto. Y si la persona hace esto, lo otro, pues entonces vamos a actuar de esta manera para propósitos de el procesamiento criminal. Si eso no ocurre, oiga, un asesinato es un asesinato, irrespectivo de quién lo cometa, hombre, mujer, mujer a hombre, y no debería penalizarse la pérdida o el arrebatarle la vida a un ser humano, sea hombre o sea mujer. No lo dijo Eddie López, lo dijo el Tribunal de Apelaciones por voz de 3 jueces ahí. Y me parece que tienen razón. Y que la legislatura ahora tendrá que encabulla, vuelve y tira a ver cómo define eso y ciñe esa conducta a lo que debe tener, si es que quieren seguir en esa vía, porque evidentemente está ocurriendo. Pero no podemos generalizar de que es de hombre a mujer estrictamente, porque hay también en la estadística diferentes asuntos que pueden también encumbrar esta conducta de mujer a hombre. Hoy va a bajar o debería bajar un documento acerca de la senadora Roxana Soto Aguilú y lo que pasó en su oficina. No la productividad, no cualquier otra cosa, lo que pasó con sus empleados en esa oficina. Porque se presentaron unos asuntos ante la Comisión de Ética y parece que ya el informe está listo. Juan Oscar Morales, dice la prensa de hoy, que lo presentó ante el presidente y veremos a ver cuál es la consecuencia, si hay alguna sanción, qué va a hacer esa Comisión de Ética y qué va a hacer el cuerpo ante los hallazgos que incluyan ese informe. Ese es el proceso. Cuando regresemos, hablamos con la ex senadora Keren Riquelme, esto es Nación Z, con el licenciado Eddie López, directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades, ex senadora Keren Riquelme y vicepresidenta del Partido Republicano de Puerto Rico. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Happy Monday a todos igual. Esa gente linda que están en la carretera, porque está lluviosa la carretera para el área metro, pero el tráfico está chévere. Me sorprendió para hacer un lunes.
¿verdad? Ya de noviembre el tráfico está heavy hoy. Cuidado que es muy temprano para establecer eso. No, pero Aquí, yo vengo de la carretera y es que está lluvioso, ¿verdad? Y se vuelve entonces Claro. el tráfico un poquito más pesado, pero también hay gente que nos están viendo desde su casa, desde Así Tele 11, así que saludos a todos. Mira, estaba hablando acerca de esto de los feminicidios y todos los eventos que ocurren en el fin de semana que tienen que ver con violencia de género. Y evidentemente, a pesar de esto haberse aprobado el cuatrenio pasado, esta ley de los feminicidios, y ya haberse encausado uno que a otra persona, no son muchos, pues tenía esa inconsistencia quizás la ley en términos de la definición, principalmente de lo que era un patrón de conducta para establecer de que habían ocurrido eventos antes de que alguien le diera muerte a esa mujer. Y traen el asunto de lo del patrón de conducta, los jueces, y también el asunto de que pues castigar la muerte de un varón o una fémina es más estricto, más fuerte la penalidad que cuando es otro tipo de violencia de género también. Sí. Comentario breve en cuanto a eso. Mira, Eddie, era de esperarse. Yo estuve en la legislatura cuando se aprobó esto del feminicidio. Yo estuve, y esto se aprobó en diciembre del 2020. Se aprobó en diciembre del 2020. Okay. Yo recuerdo que yo estaba en los primeros meses como senadora y esto se trae en el floor en una sesión extraordinaria que hubo. No hubo tanto tiempo para discutirlo y recuerdo que hubo alguna discusión precisamente en cuanto a si era más fácil probar el delito de feminicidio o no a una persona que versus una persona en asesinato en primer grado, que iba a ser más fácil. Y entonces habían personas que decían, es que si pues añadimos al feminicidio ciertas cosas para la fiscalía se le va a hacer. Por eso es que hubo una el año pasado también. Cuando digo ciertas cosas, ¿verdad? Es para configurar el delito de feminicidio versus el de asesinato en primer grado. Hubo esta discusión entre los legisladores, finalmente se aprobó. Y pues como sucede en el camino, siempre el tribunal es el último que tiene la jurisdicción para hacer el análisis final de esto. Así que no me sorprende que esto hubiese llegado a los tribunales, pero sí me sorprende que hubiese llegado quizás un poco más lejos, dado el caso de que hay tantos feminicidios que se dan en Puerto Rico, si lo definimos en cuanto a ese delito específico. Ok. Lo que levantan los jueces, ¿te parece apropiado? ¿Te parece que quizás se equivocaron? ¿Pudiera haber otro enfoque? ¿Tendrá esto que volver a la Asamblea Legislativa? ¿Cómo lo ves? Yo, en mi opinión, yo entiendo que no va a volver a la Asamblea Legislativa. Podría ser alguien que lo tome y le diga, pues mira, vamos a redefinirlo quizás un poco mejor. Podría ser. Muchas veces estos temas son bien delicados llevarlos nuevamente porque al haber diferencia de criterio ahora en una composición diferente, pues hay ciertos grupos que dicen, mira, pueden eliminar por completo el feminicidio. Hay otros que dicen, sí, es beneficioso porque entonces le da más oportunidad a la fiscalía. En cuanto a, ¿verdad?, a que sea en conductas reiteradas, pues yo entiendo que sí, eso específico habría que llevarlo a la legislatura para definirlo porque es que es tan ambiguo. En cuanto a lo que es el que puede dar, en cuanto al género, de que el hombre dice, pero es que a nosotros también nos están matando. Claro, no es en el mismo rate, obviamente, claro. ¿Sabes? El rate la estadística es completamente dispareja, pero hay hombres que puedan levantar la voz y decir, me están discriminando. Eso yo lo veo finito que quizás pueda llegar a la legislatura. Entiendo que se pudiera quedar en casos de sentencia específico, de caso a caso en el tribunal. Es lo que es mi opinión. Pero fíjate, mira, y para ponerlo en contexto y dar un ejemplo básico, a alguien que esté enjuiciando de asesinato, en un caso de asesinato, tú no puedes traer de que esa persona se robó una caja de agua en Walmart y que quizás le pegó a un animal para probar de que mató a alguien. O sea, son sucesos que no pudieran ir al carácter de la persona, de que tiene expediente criminal, pudiera hacer muchas cosas, pero esos eventos que no tienen que ver cómo se llevó a cabo ese arrebato de la vida de alguien, no entrarían porque pudieran prejuiciar al juzgador de hechos. Y es un poco, jugadora, un poco lo que dicen los jueces aquí también, porque ese patrón de conducta de hechos
¿cómo es que le ponen? Extemporáneos, o sea, que no son cuando ocurrió el asesinato, pudieran inclinar la balanza desfavorablemente con asuntos que no tienen que ver con lo que allí se está procesando. No, y voy más, Eddie, porque y recuerdo que cuando se estaba discutiendo lo del feminicidio, hubo dos cosas que eran, vamos a decir, el talón de Aquiles para que se pudiera probar. Uno era que te mató por ser mujer. Y entonces el probar el que te mató por ser mujer, pues entonces le ponía un escollo a la fiscalía. Y lo otro era que entiendo que no se incluyó, hasta donde tengo entendido, porque era una definición que venía de otros países o de las Naciones Unidas, de algún tratado de las Naciones Unidas, que decía que el Estado tenía la responsabilidad por el cual mataron a esa mujer. Okay. Y entonces esos fueron dos puntos bien álgidos en la discusión, porque se estaban trayendo modelos de otros países. Entonces la pregunta siempre era, ¿va a favorecer a que la fiscalía pueda enjuiciar a la persona que está cometiendo ese asesinato? Porque lo que queremos es que si esa persona es culpable, pues sacarlo de... Persona. Exacto. Sí, o sea, esa persona. Sacarlo Palabra clave. de circulación. Claro. O sea, que esté guardado porque es una persona peligrosa y al final del día por eso es que se enjuicia una persona y se encierra porque es peligrosa para la sociedad. Se lo está haciendo fácil a la fiscalía y ahí era donde estaba esa discusión precisamente de esto en específico de los feminicidios, trayendo estos conceptos de otros lugares. Ahí están incluidos los transfeminicidios también. Estaba incluyendo todo, sí. Sí, está incluyendo todo. Así que entiendo yo que la pregunta aquí sería, ¿qué ayuda? Asesinato no es asesinato irrespectivo de. Pues muerte a un ser humano. Punto, y se acabó. Esa era precisamente la discusión. O sea, ¿lo dejamos en asesinato en primer grado o ayuda a traer entonces el feminicidio, ayuda a poder enjuiciar a esta persona que cometió un asesinato? Tienes dos personas que le dieron muerte a otra de la misma manera. Le pegaron 3 tiros, vamos, para ponerlo más. Tienes un hombre que mató a una mujer y tienes una mujer que mató a un hombre. De acuerdo con este estatuto, el hombre enfrentaría una pena distinta al que enfrenta a esa mujer que le dio la misma cantidad de tiros a su pareja. No, y que a veces es más difícil probar que el hombre... El legislador decidió que eso debería ser así. Es más difícil, y esa era, vuelvo yo, ¿verdad? La discusión es más difícil, y hago la pregunta, enjuiciar entonces a un hombre que da muerte a una mujer. Y todo el mundo decía, es que se la vamos a poner más difícil a la fiscalía para que entonces poder enjuiciar al hombre, y por eso es que entiendo que también se está levantando el... O sea, que era lo contrario, era más difícil probar esto. Más difícil probar un feminicidio, porque le estás añadiendo unos elementos a ese delito, porque, ¿verdad? Para beneficio de los amigos que nos están escuchando, pero se si tiene... ya la pena de asesinato son 99 años. Por eso, pero entonces querían como que añadirle algunas otras cosas más a lo que era el asesinato en primer grado, entonces se configura se configura entonces el delito de feminicidio. Pierdes tu libertad de por vida. Y yo entiendo el concepto porque entonces eso también provocaba que no es ajeno a que se pudiera hacer antes, pero provocaba que se crearan unas salas especializadas, unos fiscales especializados, que se puede hacer como quiera. Para violencia de género, no para los asesinatos. Pero era para feminicidio, que fue una de las cosas que se discutió. Decía, pues mira, esto va a dar paso a que se creen otros beneficios para los familiares de la víctima que quieren justicia, ¿verdad? Para enjuiciar a esta persona, sacarla de circulación de sociedad, como decimos, ¿verdad? Acá. Mírate el caso de Don Miguel, particularmente el hombre que asesinó a su yerno en el carro, ¿verdad? Y casi lo canonizan. Hasta la gobernadora salió a decir que le hubiese gustado donarle para la defensa, porque él le dio muerte a una persona que alegadamente le había dado la pela a su hija. Sigue siendo quitarle la vida a un ser humano. Es quitarle la vida a un ser humano. Y lo que en realidad... Basado en un incidente de violencia de género. Sí. Y eso sí, sin minimizar toda la lucha que hemos tenido, porque yo soy una de las que he luchado por años en contra de la violencia de la mujer, y muchísimo menos que le arrebaten la vida a una. Yo digo que le arrebaten la vida a una es como si no las quitaran a todas. Claro. Pero entonces lo que queremos es que sea más expedito, que sea menos burocrático. Hay que entonces analizarlo. Quizás alguien en la legislatura pueda llevarlo y traer el tema nuevamente. Hay que ver cuán delicado pueda ser. Mira, mañana hay elecciones en Nueva York y hay varias determinaciones de tribunales en los Estados Unidos que pudieran incidir sobre el futuro del presupuesto.
Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos, porque hay mucha incertidumbre por los empleados federales y por el asunto de los fondos del PAN o del SNAP, donde aplica. Y al final del día eso es para que la gente pueda comer. Complicado en ese respecto. Sí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con la ex senadora Keren Riquelme, vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. Y Keren, han ocurrido ciertas cosas con esto del cierre de gobierno, que ya pasado el miércoles, me parece que sería el más extenso. Había habido uno de 35 días en Trump 1.0, uno de 21 bajo Obama, uno de 16 bajo Clinton, puede que sea al revés. Pero este sería el más extenso. Ya hay una situación con los empleados federales, pero con los fondos del PAN, que es lo que aplica a Puerto Rico, pues ha habido unas controversias en cuanto a pasada esta semana con que los estados y los territorios van a suplir esa necesidad, que es muchas veces el único alimento que muchas familias tienen. Y dicho esto, se han ido para los tribunales y ya ha habido tribunales que han dicho, oye, tienes que bregar con esta situación para propósitos de que los estados utilicen dineros de reserva que no necesariamente son los fondos que envía el gobierno federal para esos propósitos. Y el presidente inclusive se expresó en sus redes sociales en este fin de semana, de que él estaba ok con eso porque la gente necesita comer. Pero ya estamos viendo cierto tipo de movimiento, inclusive además de esto en los tribunales, de legisladores republicanos que no necesariamente ya están de acuerdo con las políticas de Trump por cómo esto está repercutiendo en sus territorios, o sea, en sus jurisdicciones a los que ellos representan. ¿Cuánto esto pudiera ampliarse y llegar quizás hasta la política migratoria? Eddie, antes de entrar a la política nacional, quiero también pues dar la buena noticia que aquí en Puerto Rico hasta el momento nadie se ha quedado sin pan. Todo el mundo ha cobrado, hasta el día de hoy todo el mundo ha cobrado. El gobierno ha hecho los ajustes, la primera semana de noviembre está cubierta. Vamos a ver si de aquí al miércoles, todavía no es el cierre más largo, sería del miércoles en adelante. Ajá. Vamos a ver si ellos no quieren establecer récord y antes del miércoles resuelven, pero al menos yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico va a continuar sacando la cara. Faltan 8 valientes, creo, que se vienen. Sí, pero sí, en el Congreso yo entiendo que se va a arreglar, en algún momento se va a hacer, pero por lo menos aquí en Puerto Rico, y quiero dar la noticia porque muchas veces la gente, al no tener la información, pudiera entrar en una preocupación mayor o a veces en histeria, decir no vamos a tener para comer. Y la realidad es que al momento aquí todo continúa igual, el dinero del PAN está en las cuentas y me dicen, pero fue la primera semana. Lo que pasa es que tú no puedes seguir depositando por el mes completo si tú no sabes si la semana que viene se va a resolver, entonces bajaría. Tienes que trabajarlo de semana en semana. Tienes que trabajarlo semana a semana. El gobierno de Puerto Rico ha sido lo suficientemente responsable para que nadie aquí en Puerto Rico se quede sin su dinerito del PAN. Así que aquí estamos hasta el momento cubiertos. Hay otros estados que no. Uh-huh. Vemos las filas en Nueva York que llegan hasta el más allá, las personas buscando cajitas de alimento. Aquí también hay organizaciones sin fines de lucro que se han movido ante la preocupación de las personas, ¿verdad? Porque quizás hay otros fondos que llegan a través de organizaciones que son federales y quizás no han bajado al momento, pero también hay otros programas de gobierno, incluso federal, que trabajan con un presupuesto del año completo. Qué bueno que traes ese punto, porque era lo próximo que te iba a traer, porque hay empleados federales que están solicitando desempleo. Uh-huh. Esos son fondos federales también. Lo que pasa es que hay fondos que ya están aprobados para el año, ¿sabes? Y se trabaja, hay agencias que pueden trabajar incluso con fondos de 2 años. Es que el año empezó el 1 de octubre. No, pero que pueden trabajar con fondos de 2 años, de fondos federales, y también hay unos sobrantes, o sea, se puede jugar de cierta manera. Hay que ver hasta dónde es que estira el chicle, ¿verdad? Porque eso no es que cerró el gobierno federal y ya van a seguir. Por eso es la preocupación y por eso es que se ha estado diciendo, hay que resolver. Y hay que buscar esos 8 valientes, como tú dices, y ahora nos vamos a la política nacional. Hay que buscar esos 8 valientes que puedan y que quieran sentarse a hablar de ese o de otros temas para sus estados, porque sabemos que viene el 2026, está ahí a la vuelta de la esquina, está el tiempo de los midterms, hay un temor en los congresistas de que pueda haber un flip, un cambio, sobre todo en la Cámara de Representantes. Explícame qué es lo que está pasando con el Obamacare, qué es lo que quiere hacer Trump. Para ahorrarse un dinero que parece ser el óbice de la controversia aquí entre republicanos y demócratas, y ya quizás con estos 30 y pico de días ya sacaron esos chavos de que no han utilizado para otras cosas.
Y no solamente el Obamacare, ¿verdad? Porque sabemos que siempre ha habido este encontronazo en cuanto ideológicamente, la visión de cuánto el gobierno debe pagarle en salud a las personas o cuánto subsidio se le puede dar a los planes médicos. Entonces ahí es donde es que está el tranque de decir, mira, tantas personas se van a quedar sin plan. No es que se queden de facto sin plan, sino es que sería más caro el plan y esas personas no van a poder pagar. Y ahí es donde está ese pulseo. Yo, ¿verdad?, siendo republicana, creo que hay muchísimos millones de personas que su salud depende del plan médico o dependen de condiciones persistentes que necesitan un plan médico, ya sea, ¿verdad?, para tratar su condición o para prevención. Y ahora visto yo como una ex legisladora que tú respondes directamente a tu gente, ahí es donde va a estar la presión de la gente porque ahora estamos en los primeros días que todavía se está viendo lo del SNAP que no fluye a los estados bajo una orden federal donde dice baja los fondos de emergencia, hasta dónde van a poder dar estos fondos de emergencia, pero si esto no se arregla y comienzan los constituyentes a hacer huelgas, a tirarse a la calle en los estados y a meterle presión a los congresistas, van a tener que aflojar y en alguna otra área decir, ok, pues no me apruebas esto, apruébame esto otro. Por lo que me estás diciendo, parece que estás haciendo una predicción en cuanto a que los republicanos, esos son los que van a brincar y se van a ir para otro lado y van a aprobar lo de Obamacare, entonces, para que no se No, porque es que mira, una de las cosas que quizás no se ha hablado del presupuesto es que hay un republicano, por ejemplo, déjame hablarte del, no recuerdo el nombre ahora, pero este republicano, él lleva muchos años en el Congreso, ya mismo me llega el nombre. ¿De dónde? No, es que como no he bebido café. Ah, bueno, es culpa de Eduardo. Llegué aquí pidiendo café, pero ya me dijeron que viene una maquinita de café por ahí para hacer, así que ya mismo vamos a tener aquí café recién colado. En directo. Él, ya mismo llega el nombre, es que este congresista lleva muchos años, dice, mira, yo no voy a votar por una resolución continua de presupuesto, yo quiero ir al fondo del presupuesto, porque pues es bien fácil sacar el papel y decir, ok, este presupuesto, copy-paste, apruébamelo. Y él dice, no, yo quiero que se discuta. Eso abre la puerta para muchísimas otras cosas que ellos no quieren tocar. Y precisamente, pues, ese voto republicano específicamente, pues, es el que dice, yo no voy a votar por una resolución continua de presupuesto. Esta discusión pudiera incidir en la elección del 26 de medio término para propósitos de Cámara y Senado y flipear, en buen español puertorriqueño, el liderato de Cámara y Senado? Pues precisamente depende del caos que se forme y ahí te vas a dar cuenta también por qué la razón. Hay personas que dicen, no, los republicanos tienen la culpa, no, los demócratas tienen la culpa, está este fuego cruzado. Okay. Dicen, los republicanos porque eso no lo aprueban o los demócratas porque todos se han ido en contra. Precisamente si tú logras caos y logras que se encienda ese ¿verdad?, ese fogón debajo y pase lo que estoy hablando con los constituyentes en los estados, pues entonces ahí los demócratas van a tener pues una tarjeta para decir, lo ven que están creando caos. Por otro lado, los republicanos entonces le dicen a los demócratas, no, ustedes son los que están creando el caos porque no quieren aprobar y están yéndose a ciertos puntos y no quieren ver este fuego cruzado. Va a depender de cuánto caos se cree en estos próximos días, pero también es bien peligroso para los congresistas porque las personas dentro de los estados pueden decir, los constituyentes, es que tú no quisiste dar tu voto y mira lo que está pasando con mi familia. Y recuerda que la economía y la salud son los puntos principales para la decisión de las elecciones 2026. La elección en Nueva York, ¿cuánto también pudiera mover esa aguja de republicanos y demócratas con la inserción de la candidatura de Mamdani, que ahora trasciende de que nuevamente el comisionado residente avala a estas personas, ¿verdad? Pues porque a él la avala a su vez Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que han traicionado a el propio Pablo José Hernández Rivera, pero él parece que quiere seguir en esa línea. Los demócratas están divididos. Pienso que ha causado división el Partido Demócrata en Nueva York, pero pues versus que el porciento de aprobación de Mamdani está bien alto.
Tenemos congresistas allí, por ejemplo, Richie, que dice, no, yo no la avalo, yo estaba con Cuomo, no la avalo, esto pudiera Demócrata. causar, y es demócrata. Porque la línea que trae Pablo José es que, pues es que como él ganó la primaria, pues hay que seguir la línea de partido. Hay congresistas que no han seguido la línea de partido. Ejemplo, en Puerto Rico igual, los demócratas están divididos. Tú tienes un Dávila Pernas diciendo, yo no la avalo. Tienes entonces a un Pablo José diciendo, yo sí lo avalo. Crea una división. Está pasando lo mismo en Nueva York. Crea una división. Hay que ver si esta división lo que va a reflejarse en las urnas y cuánto Mandani pueda alar de ese voto flotante, que en Nueva York ese voto flotante es bien importante. Y en las circunstancias en que esto se está dando también. También entiendo yo que hay división y lo que ha creado es una polarización bien grande dentro del Partido Demócrata en Nueva York, que ver si esos votos que están tan altos, o por lo menos la percepción de votos tan altas que hay, le va a ayudar como quiera Mandani para salir electo. Ese activismo del Partido Demócrata de esta persona es bien complicado por la línea socialista que lleva, que trae, ¿verdad? Y no necesariamente es no que no sea lo correcto, pero que no es cierto en muchas instancias. Gracias, hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Eddie. Dios Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, el presidente del precinto 2 de San Juan del Partido Popular Democrático, Brian Saavedra. Buenos días, Brian, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días, Lachero, al país. Gracias por tenerme aquí. Mira, un año de mandato para la gobernadora, para la legislatura también, para el comisionado residente, que han salido a atacarlo con un tipo de crítica de que no está siendo consistente, y ahí está el licenciado y buen amigo Jorge Santini Padilla, hablando acerca de si él va para adelante y va para atrás, y que como que no se decide, y que lo que su propio partido, sus propios alcaldes, estuvieron allí con la gobernadora al lado de ella, y que él entiende de que la gobernadora no hizo lo correcto, pero los alcaldes sí, y que eso es inconsistente, la postura de unos y de otros. ¿Cómo entendemos esto? Yo creo que el secretario general del Partido No Progresista lleva todo su término como secretario llevando aletazos o dando cantazos en la lata sin ningún sentido, ¿verdad? Yo creo que... no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que lo que el presidente ha dicho, nuestro presidente del Partido Popular Democrático ha dicho, y comisionado residente, es que la gobernadora no pudo ponerse de acuerdo ni con su propio partido para aprobar una legislación que, si bien nosotros apoyamos su eliminación de ese impuesto, conllevaba una serie de pérdidas en recaudo para los municipios que iba a ser detrimental para muchos casos de ellos, ¿no? Estamos hablando particularmente de lo que tiene que ver con el impuesto al inventario y el proyecto con el de la veto Cámara que la gobernadora hizo al proyecto de la Cámara 420 la semana pasada, donde tuvo a los 78 alcaldes allí al lado de ella. Y yo no lo veo ¿Eso como no está mal? No, claro que no, porque es una medida que iba a afectar a todos, independientemente si usted es popular, usted es PNP o independentista, o usted pertenece al partido marciano de Eddie, pues le iba a afectar como quiera. Pues los alcaldes tienen un deber con su gente también. Yo creo que la política terminó hace un año. Quien no ha podido sacarse la política de su mente es la gobernadora y Jorge Santini, que tratan de buscar un nicho donde no lo hay todas las semanas para atacar al próximo gobernador de Puerto Rico, que todo el mundo sabe que es Pablo José Hernández Rivera. Pero fíjate, entonces, que si vamos a las inconsistencias, verdaderamente, ¿verdad? Sí. Y yo sigo trayendo esto. Cuando la gobernadora agradeció que le aprobaran el proyecto de la Asamblea Legislativa y después dijo que era malo y que había que vetarlo. ¿Qué sabía ella ahora que no sabía en octubre 8 cuando agradeció que le aprobaran con la eliminación, no congelación, eliminación del impuesto al inventario? Entonces, pues sintió el calentón político de sus propios alcaldes que le exigieron a ella que vetara esta medida. Y yo creo que conjunto eso con todo lo que se mencionó en la palestra pública de que este impuesto, aunque nuevamente favorecemos su eliminación, no iba a aliviar inmediatamente las finanzas de nosotros, y vamos a ver si viendo los precios en góndola igual de altos. ¿Alguien le puso el pie a la gobernadora quizá en la Asamblea Legislativa? No, yo creo que no. Para incluirle esto de la eliminación, que no era la propuesta original. No, y te voy a decir por qué no. Porque la gobernadora ha tenido este patrón errático todo el cuatrenio. Y no ha sido por culpa de la Asamblea Legislativa, sino por sus propias acciones. O sea, la que tiene a un secretario de la gobernación polarizante y que nadie quiere, incluyendo su propio partido, es la gobernadora. Quien radicó la legislación al convertirse en gobernadora para legalizarlo y legalizar la parguela fue ella, no fue la Asamblea Legislativa. Quien ha tomado este patrón errático de decisiones ha sido la propia gobernadora. Entonces, darle esa responsabilidad o responsabilizar a la Asamblea Legislativa o nosotros los populares de los propios errores de ella, no solamente es inducir el error, sino es mentir descaradamente. Por ejemplo, tú bien decías al principio del programa, esta semana se va a medir el rendimiento de la gobernadora y casualmente está fuera del país otra vez. Una gobernadora que se ha pasado fuera del país.
todos los 10 meses que lleva de ejecución, cuando hay un tema que no le favorece, Pero esas sale del misiones país. de desarrollo económico son importantes. Bueno, pero ¿para qué está el secretario de Desarrollo Económico? Que vaya en su gestión de secretario y que le informe a la gobernadora de los hechos. Ella tiene una facultad y tiene un deber de gobernar en Puerto Rico y no la ha ejercido correctamente. O sea, los puertorriqueños, no solamente en esos sondeos del Nuevo Día que va a ser esta próxima semana, en los sondeos que se ha hecho aquí en Tele 11, en todos los programas, la favorabilidad de la gobernadora está por el piso. Y es por sus propias acciones, no por acciones de alguien más. Mientras ella maulla, los populares trabajamos. Y ese es el récord. Y la gente lo está viendo. ¿Cómo compara lo que ha conseguido los logros del comisionado residente versus el de la gobernadora? Bueno, Porque allá está complicado con Trump también. Y y no por yo creo que eso es uno de los mayores logros del comisionado, que a ¿Qué? pesar de que tiene un Congreso en contra, totalmente republicano, Pero si ha adelantado sigue las causas de aliándose Puerto con Rico. Alexandria Ocasio-Cortez y con Nidia Velázquez y con el otro de Mamdani tú sabes. Bueno, pero, ok, Eddie, en Puerto Rico nosotros creemos en la democracia. Y en los Estados Unidos también. Y la democracia Hay una en cosa el que se Partido dime con quién Demócrata. anda y te diré quién eres. No necesariamente, porque No. es que el pueblo votó por esa persona para ser candidato a alcalde del Partido Demócrata. Y ganó ampliamente. Bueno, ganó Pues la primaria, la elección es mañana. Está bien, Vamos a pero ver si los prevalece. demócratas y Pablo José está dentro del Partido Demócrata. Yo estoy dentro del Partido Popular. Pero David Laperna y Richie Torres también. Está bien, Eddie, Y pero no lo avalan. yo estoy dentro del Partido Popular. Yo Ujú. apoyé a Carmen Yulín para bien o para mal en el 2020, ganó Charlie Delgado. Y yo, porque soy ¿Qué hiciste militante, después? me uní a Charlie Delgado. Ah, pues. Hay gente que no, Ella como misma. ella misma. Ujú. Pues está bien, y el récord está ahí. Y por eso hoy en día está donde está. Nadie quiere saber de ella. Ni los populares, ni Victoria Ni tú Ciudadana, ni mismo nadie. que la avalaste. Ni yo mismo que la vale. Y yo la apoyé. Y oye, Santini, esa te dio una pela a ti. Ujú. Y los populares te dimos una pela. Tal vez Cuando por eso es que está ella dando se pintó tanta como rotación. otra cosa, pero Claro. bueno, más allá de ir ahí. ¿Qué logro pudiera adscribírsele al comisionado residente, quizás por encima de los logros que ha conseguido la gobernadora en estos 10 meses? ¿Tú sabes cuál es el primer logro del comisionado residente? Ujú. Que la gobernadora ni eso pudo hacer. Estar en todas las sesiones del Congreso. La gobernadora nunca estaba allí. Tiene un ausentismo grave como comisionado residente. Lo reseñaron los medios. Era un nivel de ausentismo gigante. Y aparte de eso, le encantaba viajar a todos los viajes que el Congreso se inventaba, a cualquier sitio, por cualquier bobería. Si iban a celebrar el Festival del Chapín en Japón, ella se montaba para ir a celebrar el Festival del Chapín en Japón. Pero no pudiéramos Mientras un decir contraste que claro, si no tienen Pablo voto José, allí. mientras un contraste claro, Pablo José no solamente no ha faltado a ninguna sesión del Congreso, sino que ha presentado legislación con republicanos y con demócratas. Se le han aprobado enmiendas a proyectos importantes, ¿Cómo cuál? como la enmienda que se le introdujo a un proyecto hace poco, fueron dos. Una fue encaminada a la resiliencia del sistema energético en Puerto Rico y la medición neta, y la otra para asegurar 35 millones para el sistema de agua alcantarillado en Puerto Rico. Esas fueron dos enmiendas del comisionado residente que los republicanos aceptaron y que se aprobó a nivel de comisión. Ahora hay que esperar que se apruebe a nivel del pleno. También el logro del ron del arbitrio de ron, perdón, Ujú. que fueron 1.000 millones que Puerto Rico se va a ver beneficiado por los próximos 10 años. Incluyó a Puerto Rico, aunque el proyecto fue derrotado, incluyó a Puerto Rico en un lenguaje para que el PAN también se extendiera a lo que era el fondo de emergencia que se va a desembolsar en estos próximos días, que es un fondo de emergencia que está a nivel de Estados Unidos para que en estos casos como cierre de gobierno u otras emergencias se desembolse ese dinero para ayuda suplementaria como la SNAP, pero Puerto Rico se añadió el lenguaje para que el PAN estuviera también. ¿Verdad? Hay una serie de logros que el comisionado residente, a pesar de tener un Congreso republicano, ha tenido en comparación con la gobernadora. En Puerto Rico todo es un desorden, todo es desorganización, y que no solamente lo señalamos nosotros, lo señala el mismo partido de ella. O sea, tienes el presidente del Senado destacando las inconsistencias de la gobernadora todo el tiempo en las redes sociales, derrotándole nombramientos como la secretaria de Estado, que era una vocera contributiva, como las personas con discapacidad, el procurador, que tenía unos serios problemas de intereses y unos serios problemas de ejecución allí. Y el propio presidente del Senado le ha derrotado nombramientos. Ya que me traes eso de los nombramientos, parece que continúan las sillas musicales. Cambian al secretario de Agricultura, el licenciado amigo Josué Rivera, a dirigir el Banco de Desarrollo Económico, que era donde estaba la ahora contralora Carmen Vega Fournier. Dice estar feliz con su designación, pero hay unas cuantas cosas que dice Josué en su entrevista y me parecen muy contundentes para propósitos de lo que ha estado pasando quizás en el Departamento de Agricultura. Dice, el ahora ex secretario de Agricultura seguro que procurará restaurar la credibilidad del Banco de Desarrollo Económico. Ahora que la gobernadora Jennifer González le ha designado al cargo. Esa es mi área de expertise.
donde me siento que puedo aportar al desarrollo económico. Entonces, en el otro lado no lo estaba haciendo. No sé, me pregunto, no estoy adjudicándolo. Rivera no es agrónomo, no es agricultor, por lo que hubo algún escepticismo entre miembros del sector agrícola sobre cuál sería su desempeño frente a la agencia. El Departamento de Agricultura quedó encaminado hacia una transformación del programa de incentivos de cerca de 63.1 millones para la industria pecuaria, agricultores, forraje, pescadores y todos los sectores. Salvaguardó además millones de dólares en fondos federales para reconstrucción y mejoras del laboratorio veterinario en Dorado, así como la extensión del programa de cajas de alimentos para comunidades vulnerables hasta diciembre de 2026. ¿Y los 7,000 resúmenes? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo creo que yo no quiero, ¿verdad? Entrar en decirle a la persona que porque no tienes tal vez un expertise no puede funcionar en una posición como él, que no era agrónomo ni nada, ¿verdad? Eso, yo creo que la tarea de un secretario más que todo es administrativa, gerencial, que de otra cosa, ¿no? Digo, y las relaciones, ¿verdad? Los contactos los tenía porque él había estado en Rural, había estado en otras. Él fue el directivo a nivel de todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de otra de las dependencias federales. O sea, ciertamente la línea de cómo trabajar con las agencias federales es necesaria para cualquier puesto administrativo que puedas tener aquí. O sea, eso le ayuda. Aquí lo que tenemos que ir es a la mendacidad de la gobernadora de venderle al país que 8,000 personas estaban tan interesados en trabajar con ella. Cuando, ¿verdad? Primero que nunca se presentó evidencia de tales resúmenes. No es que lo fuera a hacer público, pero mira, aquí están todos los resúmenes, alguna evidencia, eso nunca se vio. Lo segundo es que es un juego de sillas, pero no es algo que van 2 casos. Yo creo que van como 4 o 5 casos en este mismo son, ¿verdad? Uh-huh. Así que yo creo que lo que va es a la mendacidad de la gobernadora, de quererle vender al país una idea de que todo el mundo quiere trabajar con ella, de que aquí hay un montón de gente dispuesta a trabajar para el gobierno de ella. Yo creo que todo lo contrario, creo que hay una escasez de personas que quieren trabajar con ella y en esta coyuntura histórica que estamos, peor todavía. O sea, cuando tú tienes una gobernadora que todo el mundo se ha dado cuenta que este ha sido el peor gobierno en la historia de Puerto Rico, pues menos personas quieren insertarse en el servicio público porque estos comportamientos lo que hacen es alejar a las personas que ven en el servicio público una oportunidad de servirle decentemente al país. Y a esas personas los invito a que se unan a la causa del Partido Popular Democrático para que podamos derrotar a este gobierno en el 2028 y ofrecerle un gobierno decente, un gobierno de altura, un gobierno de compromiso real con los puertorriqueños. Yo creo que el Partido Popular Democrático ayer demostró, Eddie, que está listo para el proceso electoral, para el proceso de reorganización. Ayer en Barceloneta se reunieron cientos de comisionados electorales del Partido Popular Democrático que están dando el frente de batalla temprano en el juego. Yo creo que nunca, o en mi experiencia reciente, yo no había visto una actividad a tanto tiempo de las elecciones, tan concurrida a nivel de electoral, que esa sin duda hemos reconocido que ha sido una de nuestras mayores debilidades, tener una estructura fuerte y vigorosa para ganar las elecciones, en comparación con el PNP, que sí tiene su estructura. Y yo creo que ese reconocimiento que hemos hecho ha funcionado para atraer personas y en añadidura, el desastre de gobierno que estamos viviendo, hay muchos populares que antes estaban fuera del redil del partido y que se han visto atraídos por la figura de Pablo José, y en contraste con lo que es este desastre de gobierno, nosotros en el Partido Popular Democrático estamos mostrando disciplina, estamos mostrando compromiso, estamos mostrando militancia y estamos demostrando unidad detrás de una figura que sin duda representa no solamente lo que el puertorriqueño de a pie quiere que sea un gobernante, sino que representa una nueva era en la política puertorriqueña, porque él no insulta, no maulla, sino contrario a todo lo que ofrece el PNP. Nuestro comisionado residente trabaja, es comprometido, es organizado y va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Aprendiste los talking points, se llegaron temprano. Mira, uno tiene que, eso es lo demás, además de que sea eso, es la verdad. O sea, es lo que yo he visto. A finales de la semana pasada trascendió de que en un documento de si la gobernadora o su familia estaban investigándose por agencias federales, ¿verdad? En un documento firmado por un magistrado, el cual en tiempo récord se clarificó. Y luego de eso hay una segunda clarificación de un alegado representante legal de la familia,
donde dice que ha reconocido que ha habido acercamientos de personas que se identifican, pero que no pueden acreditar que son agentes federales. Entonces, un poco quedó abierta la posibilidad de si no era la investigación contra la gobernadora, sino contra los familiares de ella por las propiedades que tienen. Ahí razonablemente se pudiera concluir de que esa posibilidad está abierta. Mira, sobre este tema de varias cosas, ¿verdad? Yo creo que a mí me estuvo sumamente raro, Eddie. Tú eres licenciado, yo no lo soy, ni pretendo serlo, by the way. Okay. Pero a mí me resultó muy raro porque hay muchas personas que dijeron que este juez no sabía lo que estaba diciendo, o que estaba cometiendo un error. Pero Eddie, yo te pregunto una cosa, que tú eres licenciado. ¿Quién emite una orden de allanamiento es fiscalía o el juez? Es el juez quien escribe, es quien hace eso a petición de las autoridades. Ok, y este juez lo que dijo en esa resolución, o en esa, como usted, no sé cómo usted le llama en ese documento. Una solicitud de allanamiento. No, pero al documento que se hizo público que estaba que estaba diciendo lo que sucedió con el arresto de este hombre. O sea, él lo que dice es, mire, este arresto se da por concepto de una orden de allanamiento que no tiene que ver nada con un caso de armas, sino que al contrario tiene que ver con una orden de allanamiento que se hizo para investigar algo que está pasando allá con la gobernadora y su familia. Así que yo lo leo y de plano me pregunto, si el juez fue el que emitió esta orden de allanamiento, pues el juez tiene conocimiento de que algo hay. Y lo otro es, si este juez cometió un error tan grave como lo han querido decir el secretario de Gobernación, la gobernadora y todo el mundo, ¿por qué este juez no ha enfrentado medidas disciplinarias o algún tipo de... Puede que las enfrente más adelante, no lo descarte. Porque si yo espero que sea un error tan grave como quieren hacer ver, ¿verdad? Que a nivel federal pocas veces yo he visto esto. Yo, como te digo, no soy abogado ni pretendo serlo, pero pocas veces yo he visto errores de esta naturaleza, tú me corriges. Pero, más allá de todo eso, lo que sí podemos establecer es que la gobernadora con sus acciones, desde que es gobernadora, ha mostrado un patrón para beneficiar a su familia en este tema. O sea, su primer proyecto de ley radicado ante la Asamblea Legislativa fue un proyecto para beneficiar a nadie más que no sea su suegro. Uno de sus primeros nombramientos fue Waldemar Quiles, secretario de Recursos Naturales. ¿Y qué hizo Waldemar Quiles en cuanto fue nombrado? Fue irse a su escritorio a firmar una orden ejecutiva que había dejado un asesor previo, supuestamente, que fue una orden divina, pero que esta persona después fue nombrado como juez. O sea, entonces hay gente que piensa y ve y cree y ve a un animal con 4 patas, rabo y ladra, y dice que es una vaca, cuando todo el mundo sabe que es un perro. Tú sabes, las acciones de la propia gobernadora han delatado lo que ella quiere hacer, que es beneficiar a nadie más que no sea su familia, en este caso de La Parguera. Hace poco hubo una vista pública en el Senado sobre este tema de La Parguera. Su mismo gobierno dijo que era ilegal tener esas casas allí. La agencia de la gobernadora, los funcionarios que ella nombró allí en esa agencia, fueron allí a decir que eso era ilegal. Y mientras tanto, la gobernadora, esa es la desorganización que hablamos dentro del Partido Popular Democrático. Y tal vez la que patina o la que dice una cosa hoy y otra cosa otro día es la gobernadora, Jorge Santini, no somos nosotros, son ustedes. Su gobierno va al Senado a decir que las cosas son ilegales y su gobernadora quiere legalizarlas a través de un proyecto de ley. Entonces, ¿por dónde va el gobierno? ¿Por legalizar lo ilegalizable? ¿O por restaurar un mangle y restaurar un sistema ecológico importante para el pueblo de Puerto Rico? ¿Cuál es la prioridad de ustedes? Contéstenla ustedes. ¿O también quieren que nosotros lo hagamos? Porque ellos quieren ganar las elecciones y que gobernemos nosotros los populares. Mira, hay cosas que van matizando otros sucesos que ocurren, y para ponértelo en contexto, hoy hay una portada del periódico El Vocero que les recuerda a la gente que hubo casos de corrupción en el gobierno de Alejandro García Padilla, y que todavía hay un asunto ahí pendiente muy contundente con el recaudador e inversionista político Anaudi Hernández. No sé si es que se celebra algún tipo de aniversario o, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de recordar eso en portada en esta semana? Bueno, ¿No te crea suspicacia? Pues claro. Primero que ayer el Partido Popular celebra otro evento más importante, militante y lleno de personas. Eso es lo primero. Y eso no se reseña por ningún lado. Ok. Lo segundo, viene una encuesta
de un periódico de competencia de ellos esta semana, donde va a decir que la gobernadora dio los números por el piso. Pero ya esa muestra se recogió. Yo pensaría que ya la encuesta se hizo, ¿no? Y que ya tienen, y ellos saben por dónde viene el golpe. Y están tratando de desviar la atención con un tema que el Partido Popular ya cerró página hace mucho tiempo. Nosotros ya hemos cerrado ese capítulo de la historia de nuestro partido, que pague por los delitos que cometió. Okay. Si fue un corrupto, que lo pague. A diferencia del PNP, que tiene a Wanda Vázquez al día de hoy todavía con escolta. A ese es el gran contraste. Nosotros cerramos esa página y condenamos a los corruptos. El PNP los premia. Nosotros cerramos esa página hace mucho tiempo, Eddie. Pero... Que ellos sigan queriendo distraer al país con un tema que a nosotros, si bien nos interesa la corrupción y atajarla, pero ese página. capítulo no se cerró del todo porque todavía no lo han sentenciado. O sea, hay mucha bueno, pues gente, eso es parte del proceso federal. federal. Ha pasado ahí y todo lo demás, ¿no? Ciertamente, ese no es el procedimiento usual en términos de causas o de procesos criminales en las investigaciones. Bueno, pues desconozco, ¿verdad? Los pormenores. Sé que leí en la portada que había unos acuerdos de cooperación. ¿Cooperación para qué? No sé. Pero si hay algún hallazgo más que tenga que ver con este caso, pues que la persona es responsable que pague. O sea, nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros vamos de frente contra la corrupción, a diferencia del PNP que tiene, y la Cámara de Johnny Méndez, que irresponsablemente al día de hoy todavía tiene a Wanda Vázquez con escolta. Y que veremos si hoy, como si dicen que va a pasar a prueba. Tiene a Wanda Vázquez con escolta. Si van a con votar, escolta, van con a votar peaje, hoy para quitarla y se la van a quitar a todo el mundo. Con escolta, con peaje, con gasolina, con mantenimiento para el carro, con todos los lujos de ser una gobernadora que primero no fue electa y que segundo es una corrupta. Y Johnny Méndez todavía la tiene con eso. Y veremos a ver si se aprueba hoy sin píldoras venenosas. Aquí. Vamos a ver si eso se aprueba sin píldoras venenosas. Porque sabemos que Johnny Méndez no le quiere quitar las escoltas a su amiga o la gobernadora Jennifer González. Y veremos, y yo sé que estoy seguro que el presidente del Senado va a estar pendiente, y no solamente él, sino todo el Senado y la delegación del Partido Popular, vamos a estar pendientes a las píldoras venenosas que Johnny Méndez quiera meterle a este proyecto para forzar a comités de conferencia y seguir alargando el chicle. Vamos a estar pendientes a ese asunto. Y vamos a estar pendientes también a la gobernadora que tenga el carácter de firmar para quitarse un beneficio a ella a largo plazo. ¿Ese va a ser el proyecto controversial de este cierre de sesión? Pues de seguro, porque ese proyecto, estamos exactamente hoy el lunes. Estamos a 2 martes de que termine el proceso de la sesión legislativa. Y dicen que viene una extraordinaria por ahí. Y dicen que una extraordinaria para el tema de la reforma contributiva. Pues la gobernadora, primero que va a haber una aprobación aparentemente hoy, pero hay que ver, como te digo, las píldoras venenosas y los cambios que se le introduzcan a este proyecto, que sin duda el Senado las va a mirar y si hay alguna objeción va a ir a comité de conferencia. Lo que va a conllevar un proceso de negociación que no tiene ningún tiempo límite. Y que si este proyecto se aprueba en la línea de que se acabe la sesión, en el Cine 10, pues la gobernadora tiene un plazo no de 10 días, sino más extendido para aprobar el proyecto. Cosa que podría sentársele encima. 30 días. Podría sentársele encima un tiempo más y que Wanda Vázquez continúe con escolta. Esos son tecnicismos legislativos que tenemos que estar pendientes. Porque ya esta persona salió culpable, está expirada de condena, es una convicta federal. Ahora parece que se va a retrasar porque el informe para procesos de sentencia se atrasó a su vez y ellos necesitan tiempo para impugnarlo. Pidieron hasta el 17 de noviembre, está para el 4 de diciembre me parece la sentencia. Veremos a ver qué pasa ahí. Mira, otra cosa que ocurre a finales de la semana pasada es que el presidente Donald Trump expresa que concederle la estadidad a Puerto Rico y me parece que a Washington D.C. sería altamente destructivo para los Estados Unidos. Y ayer, el asesor de asuntos legislativos de la gobernadora Jennifer González, Jan Peña Payano, amigo personal. Amigo mío también, muy bueno, saludos a él. Afirmó que continuarán abogando por la estadidad porque lo destructivo sería mantener una situación económico-política como el actual Estado Libre Asociado. Saludos a Jan, querido amigo, lo tengo agarrado al corazón. Pásale la mano. Tener que defender este gobierno todos los domingos debe ser un trabajo titánico. Jan, mi solidaridad contigo, sabes que te aprecio y te quiero. Creo que el pueblo de Puerto Rico rechaza la independencia y el Partido Republicano de la gobernadora rechaza la estadidad. Por consiguiente, lo que queda es mejorar lo que tenemos. Entonces, a mí me resulta curioso que la gobernadora sea tan atacante de Lela, pero celebró que Angel Lilly le dio 1.2 billones de dólares a Puerto Rico para inversión de manufactura, algo que es solamente viable bajo el Estado Libre Asociado. El PNP aprobó legislación para extender la Ley 60 hasta el 2050.
unas leyes que son viables bajo el Estado Libre Asociado. Así que ellos van con un discurso allá y con otro discurso aquí. Allá dicen que quieren estadidad, pero aquí se comportan como que no. Entonces, ellos son los propios auspiciadores de esas expresiones de Donald Trump, porque que yo recuerde, el cuatrienio pasado aquí se hizo un ejercicio de votar por el presidente de los Estados Unidos y Donald Trump se cogió la pela que se le perdió a Magollo. Entonces, si tú vas con esos números al Congreso y le dices al presidente Trump, mire, allá en Puerto Rico usted perdió 80-20, usted le va a dar la estadía a esa gente. ¿En serio? Aquí hay que recordar que Donald Trump le dijo a Ricardo Rosselló, si tú me aseguras 2 senadores republicanos y una delegación congresual republicana, te doy la estadidad ahora, ¿por qué no lo hicieron? Puerto Rico no quiere la estadidad. Puerto Rico ha votado por el Estado Libre Asociado cuando se pone en la papeleta. Que le han intentado buscar distintos nombres para Pero intentar... seguimos en la colonia entonces sin representación congresional. Aquí no hay ninguna colonia, pues, Eddie. ¿No? Aquí no hay ninguna colonia. Puerto Rico Esa no está en el gente estado. que van a mandar a la Puerto guerra Rico ahora no está. Puerto Rico no a pelear está. contra Maduro. Puerto Rico no está ¿Pueden en la votar lista. por el presidente que los envía? Bueno, que se mudan uno de los 50 estados y pueden votar Y por ahí él. sí. Mi abuela es puertorriqueña y vive en la Florida y vota por el presidente. Pero aquí no. Aquí no, pues está bien y nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy de los que favorezco el voto presidencial con el Estado Libre Asociado, que ese debe ser la real herramienta para mejorarlo. Los asuntos de dinero y eso en el Congreso. Sí. Te veo la semana que viene. Dale. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y conmigo, como todos los lunes también, Beto de la Diestra de Beto Podcast. Buenos días. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo esta semana? Buen fin de semana. Ayer estuve allí por Monster Jam. Ah, sí, vi algo en las redes. Con mis nenes, viendo los camiones volar y las motoras volar. A ellos les Chévere. encanta. Qué bien, sí, qué bien. Sí, eso es buenísimo. Y hubo fuego y todas esas cosas también. Hay fuego, se volcaron un par de carros. Está Qué bueno, bien, está qué bueno. bien, qué bien. Esas alternativas son importantes para la niñez. Mira, sigue el asunto de los fondos del PAN en Puerto Rico, pero parecería, y lo discutí ahorita con la ex senadora Keren Riquelme, que está habiendo un cambio en términos de la parte del Congreso, de los legisladores federales, que están diciendo, oye, esto me afecta a mí, le está afectando a los distritos, y pudiera, ¿verdad? La votación está para lograr que el cierre del gobierno federal culmine. Ya pasado el miércoles estaríamos históricamente en el más extenso, pero vemos políticas arancelarias también como los aranceles de Brasil, que la propia Cámara de Representantes con mayoría republicana está diciendo, oye, no, hasta aquí también, tú sabes. Y ya vemos cómo, más allá de lo que está pasando en las cortes, lo que están haciendo los gobernadores en los estados, ya vemos republicanos inclusive un poco poniéndole freno al presidente Donald Trump. ¿Qué te parece esto que pudiera representar para esa línea y narrativa que ha llevado de ultraderecha, de capitalista también, y de que hay que regresar toda esa manufactura a los Estados Unidos y toda la línea de Make America Great Again en estos últimos años desde la elección? Sí, yo creo, son varias cosas, ¿verdad? Primero lo de los aranceles. Yo siempre critiqué los aranceles. Eso no es una política muy capitalista de libre mercado. Start the fire, nosotros acá. No, y ¿sabes? Eso de estar protegiendo empresas, industrias, no es correcto. Sí, ¿verdad? Si lo usabas como estrategia de que yo uso mi mollero para forzarte a ti que tú bajes tus aranceles y toda esta estrategia, pues maybe tenía algo de sentido, pero era media errática. Pero lo va a terminar pagando el consumidor. Sí, pero si lo usabas para que eventualmente todo fuese más bajo, como que yo vengo con mi mollero, te pongo el arancel, Brasil o Vietnam o el país que fuese, ajustate, y una vez te ajuste, bajamos todos y estamos en un mundo con menos aranceles de lo que había antes, pues es mejor. Pero no parece ser la dirección, y desde el comienzo fue, ¿verdad? Yo la critiqué en el programa porque parecía una estrategia errática. Yo sí creo en utilizar la fuerza. Por la incertidumbre que te causaba. Por la incertidumbre y por no había mucha consistencia en cómo tratabas a los países. Había países que tenían bajo arancel y como quiera fuiste agresivo. La administración fue agresiva, claro, agresivo con esos países. So que los aranceles yo lo pongo a un lado de que siempre yo supe que iba a traer consecuencias, particularmente en ciertas industrias que en Estados Unidos las industrias se concentran en estados. O sea que si tú afectas una industria grande, posiblemente afectaste a 2 estados, ¿verdad? Y los representantes, los gobernadores, los políticos de esos estados mayormente van a ser republicanos porque son áreas industriales. Y ganaron cómodamente. Ganaron cómodamente, van a estar en una posición política difícil. Ahí tiene que ver la habilidad política de la administración para ver cómo compenso, cómo me los gano. Y eso cada vez se está haciendo más difícil. Y lo ato a lo mismo que está sucediendo con
con lo del cierre del gobierno. Lo del cierre del gobierno es todo chuchín y bajamos el gobierno y peleamos con los demócratas hasta que empiezan a cortar los fondos y no empieza a entrar el dinero para las ayudas sociales, como ¿verdad? La tarjeta de la comida, de los alimentos, que va a afectar a distritos particulares en estados particulares. Y esas personas, por más ideológicas que estén alineadas con el presidente, van a decir, tengo que comer. Y vamos, ¿verdad? Va a haber una presión política. La capacidad del presidente de atender esas cosas sin tener que cederle a los demócratas es lo que va a demostrar, ¿verdad?, cuán hábil políticamente es. Si empieza a conseguir dinero, como ya se está hablando del SNAP, que va a haber un financiamiento a esos programas, creo que se decide, los jueces le dijeron que tenía que utilizar fondos del gobierno de emergencia para financiarlo, y creo que el miércoles es que se decide finalmente. En todo el marco contextual, obviamente, él está llevando una narrativa o un lenguaje político para conseguir otras cosas. No obstante, al llevarte por el medio o no, quizás que no lo entiendan, y tienes las situaciones de política exterior, tienes la situación migratoria, tienes esto de los aranceles, son como que muchos flancos abiertos a la vez. Y entonces, ¿por dónde quizás pudiera ir esto para propósitos de que sea entendible, número uno, que comunique cuál es el verdadero propósito de cada una de estas medidas, y crear que no le cambien los cuerpos legislativos, quizás, porque sería mucho más difícil todo este tipo de política, no quiero decir descabellada, pero inusitada, quizás, que no tenga precedente para propósitos de continuar en esa línea que yo lleva. creo que o es que lo sabía que nada más le tenía estos 2 años para... Yo creo que las filtraciones sí se van a dar y yo creo que tú estás aludiendo a que se están empezando a dar señales de que puede haber filtraciones dentro del movimiento MAGA, gente que se le está yendo en contra, especialmente representantes. Marjorie Taylor Greene ha sido bien vocal, sí, una representante que siempre ha sido bien MAGA. Yo creo que van a ser los temas de que domésticos, de que el dinero, los apoyos o la política no esté sirviendo a la persona de mi distrito, algo bien práctico. Por eso esto no empieza a explotar hasta que empiezan a fallar estos programas, ¿verdad? O sea, al final la política, si tú puedes atender, si estas personas pueden atender a sus ciudadanos, ellos van a seguir en MAGA. O sea, que no creo que haya tanto debate de las políticas exteriores y que lo que es la política exterior empieza a crear cortocircuito cuando se siente, oye, ¿por qué estamos enfocados tanto allá si aquí yo tengo unos problemas? Pero si estos problemas aquí están atendidos, el estadounidense no le importa si está en Venezuela o en el Medio Oriente o en Europa. El problema es que cuando te metes en esos lugares, pero yo no tengo mi dinero para la tarjetita de la comida o los programas federales. O que si él se enfoca en resolver eso, que va más al debate del presupuesto y del cierre del gobierno con los demócratas. La verdad es que él tiene dos cosas difíciles aquí, Eddie. Él quiere atender a los ciudadanos, especialmente los distritos republicanos, para no perder esos representantes, y a la misma vez no ceder a los demócratas. Él tiene que encontrar eso. Trump no creo que vaya a foldear al frente de los demócratas. Él tiene que buscar la manera de que sean los demócratas los que foldeen y firmen el presupuesto y sigan para adelante, sigan la extensión. Quiero que me contestes varias cosas ahora cuando regresemos de la pausa, porque hubo un mandato para aprobar armas militares, armas nucleares, debo decir. Parece que está tomando otro giro con esto de la restricción de los espacios aéreos y demás, y pudiéramos ver alguna inserción pronto bélica. Pero también en esta narrativa, si puede ganar tracción una izquierda socialdemócrata ante las posturas de lo que es MAGA, que no necesariamente son las del Partido Republicano. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Continúo dialogando con el Beto de la Diestra. Y Beto, estuvimos por allá haciendo el podcast esta semana. La pasamos súper bien. Gracias por visitarnos, Eddie. Estuvo buenísimo. Mucha gente muy inteligente allí analizando y con pensamiento crítico, que al final del día ese es el propósito de todos estos espacios, ¿verdad? Proveer los datos para que la gente pueda, sin cargar, ¿verdad? El análisis, pero dejándole saber que son los datos importantes, los que se recogen en la prensa y el entrelínea de muchas veces cuando amarras lo que ha pasado en días previos con las noticias que salen todos los días. Pero estábamos hablando acerca de toda esta situación de afuera que incide sobre la política de aquí,
porque mínimamente con esto del SNAP y demás, y te decía que si todas estas propuestas que trae el MAGA, el movimiento Make America Great Again, que no necesariamente son las políticas republicanas, pudieran propender a levantar o auspiciar entonces los demócratas, que también se volvieron medios loquitos con la línea de izquierda, ¿verdad? Medio. Y el wokeness y todo lo demás, pero ante la represión por lo migratorio, por el cierre de gobierno, pudiera dar paso a figuras como Mamdani, que ahora sean los niños símbolos de las causas y como pasó en Latinoamérica quizás con Lula da Silva, con un Petro ahora, todo este movimiento. Bueno, no sé, porque si lo que estábamos viendo, si las elecciones pasadas en los Estados Unidos fue un mandato o un llamado a los demócratas de pónganse un poco normales, vuelvan a la normalidad, por favor. Mamdani no es la normalidad. Mamdani es declarado socialista, musulmán, que va a ser su primer trabajo serio, va a ser el alcalde de Nueva York. Ya tú lo estás dando por hecho, entonces. Eso es mañana. Bueno, esa es mi predicción. ¿Qué tú crees? ¿Va a ganar? Es que Sliwa, que sería el candidato... No se ha salido todavía, ¿no? No, pero lo que pudiera dañar es quizás, no sé cuánto pudiera incidir la candidatura de Cuomo para propósitos de divide y vencerás, ¿no? Para propósitos de los demócratas. Pero el candidato republicano es un desconocido completamente. Él tiene que salirse si hay algún chance de que Cuomo le gane a Mamdani. Claro. Pero el favorito indiscutiblemente es Mamdani. Cuomo está corriendo como independiente porque perdió con Mamdani en la primaria. Y no es que sea un gran candidato, pero es un poco más moderado en el sentido de que no es woke, no es progresista. Tú no lo escuchabas hace 2 años diciendo que la policía hay que eliminarla de todo Nueva York, que es lo que decía Mamdani. Ay, Cristo. Y un montón de esas, ¿verdad? Esas cosas, porque Mamdani es un animal de las redes sociales. Y tú lo puedes ver cómo llega, cómo él ha crecido, es porque ha hecho la estrategia de las redes sociales. Lo estábamos hablando tú y yo el otro día. O sea, tú lo escuchas hablando en un debate y él no está haciendo argumentos coherentes en el debate. Él está pensando en un clip. ¿Qué yo voy a decir que yo puedo clipear para enviarlo a las redes sociales? 90%, 95% del contenido que la gente va a ver mío es en las redes sociales. Son clips de 1 minuto, 2 minutos, pero 30 por ahí segundos. No se gobierna, ¿o sí? Pero se gana. Es que cada vez más se está separando la capacidad. ¿Cuán preocupante es eso, Beto? Pero escúchame un segundo. Cada vez más se está separando la capacidad de ganar una elección, que es tu capacidad de hacer una campaña, y la correlación que eso tiene con la capacidad de gobernar. Entonces, mi capacidad de ganar una campaña hoy en día se trata de redes sociales, comunicación, carisma. Okay. Y eso lo vimos con Trump también, en los dos lados, no de tu capacidad de gobernar. Y eso es problemático, porque entonces estás poniendo, o sea, la ciudad de Nueva York, Eddie, ahí viven 8 millones de personas, con todo el centro financiero del mundo, los problemas de seguridad, estado, claro. Los problemas de seguridad, los problemas de recoger basura en San Juan es difícil, imagínate Nueva York, sí. Mantenerla limpia. O sea, todo está... Y por más que haya un gobernador y que, ¿verdad? Y que no necesariamente la figura del alcalde sea, pero todo el mundo recuerda a Giuliani. Pero todo es el mundo, importantísimo. ¿Pero qué resolvía Giuliani? Vamos a eso. Porque los que nos recordamos son alcaldes que se enfocaron en atender las cosas que afectan el día a día del ciudadano de Nueva York. Me parece que Pataki era en ese momento el gobernador, pero todo el mundo se acuerda de Giuliani. Pero el Broken Window Theory, el Stop and Frisk, eran temas de seguridad. Había sido fiscal antes de eso. Fiscal y después Bloomberg que atendió el post 9/11. Pero en fin, Mamdani no es eso. Mamdani lo que viene es hablar las cosas ideológicas radicales de la izquierda. Las guaguas tienen que ser gratis. Todo es gratis. Vamos a frizar la renta para controlar los precios de alquiler. O sea, son políticas de socialistas que se quieren meter en la economía y no está pensando en cómo administrar lo que le debe tocar a un alcalde, que es seguridad, basura, mantenerla limpia, vivible, para que entonces ya el mercado se encargue del resto. Pensé, ya tenemos varias figuras de esas, porque tienes una Alexandria Ocasio-Cortez, Nida Velázquez, que está ya para irse para su casa también y retirarse y dar paso a un liderato. Sí, pero Eddie, yo creo que ellos no lo están calculando bien si piensan que ese es el futuro del Partido Demócrata. Sí. Porque es que yo creo que lo que gana en Nueva York no gana en el resto del país. O sea, ¿qué significa eso? Porque Nueva York es un lugar muy particular.
Es bien liberal, hay mezclas ¿verdad? De etnicidades, mucha diversidad. Es un lugar bien distinto al resto. Es como yo me voy a preparar para ganar una carrera en un lugar que no tiene nada que ver donde va a ser la carrera. El resto de los Estados Unidos no es Nueva York. Y si tú organizas a tu partido demócrata... de California. Y es cierto, y es cierto. Piensa cuáles son los swing states en Estados Unidos. Son Arizona, Pensilvania, Wisconsin. ¿Qué tiene que ver Ohio? ¿Qué tiene que ver la ciudad de Nueva York para ganar en Ohio, en Wisconsin, en Pensilvania? No se traduce. O sea, que si tú estás tomando el partido demócrata, digo, por mí que lo hagan, yo no tengo problema que se sigan cayendo por el barranco. Pero si tú tomas el partido demócrata y lo envías a una dirección dominada por los socialistas radicales, que incluye la variable social del progresismo, de lo de los trans, LGBT, vamos a quitar la policía. Eso entonces, no se traduce a ganar. Porque parecerían que estás algo controversial, lo estás combatiendo con algo más controversial también. Extremadamente controversial. Pero yo creo que estamos viendo unas olas de polarización que se van a estar moviendo de un lado hacia otro. O sea que... Pues alguien está siendo convencido todo el tiempo. Con las redes sociales. No es convencido. Eso es que te habla el corazón, Eddie. Eso yo te enamoro. La sonrisa de Mandami es... O sea, que es algo emocional. 100% emocional. Hay que bregar con las emociones. Apoyar a Mandami es 100% emocional. Hay que traer políticas públicas de España para acá, para bregar con las emociones. Esas las conoces tú. Esas yo no las conozco. Terapéutico. Sí, allí... No, eso no creo que... Eso no... Te va a dar una multa si hablas de eso. Gracias, Beto. Hablamos la semana que viene. Mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Parece sumamente relevante y que publica una noticia hoy el periódico Nuevo Día y dice que el 83% de las agencias de aquí en Puerto Rico reciben hoy un presupuesto mayor que cuando la Junta de Supervisión Fiscal entró en el año 2016. Dice que 7 entidades públicas obtienen más de $100 millones adicionales. Un contraste marcado con la Universidad de Puerto Rico y los municipios que han sufrido el grueso de los recortes. Y obviamente esto tiene un componente de lo que ha trascendido acerca del fondo de equiparación, el impuesto al inventario y para qué el gobierno termina utilizando nuestros dineros que se obtienen a través de los recaudos, no solamente de las contribuciones sobre ingresos, sino también en una diversidad de partidas que se recibe a diario y todos los años y en unas fechas puntuales para propósito de nutrir esas cuentas donde todos los 30 de junio se aprueba una pieza legislativa que incluye cuánto se le asigna a cada agencia. Y uno pensaría que por haber estado en quiebra, o estando en quiebra todavía, porque no se ha resuelto la de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues venía una junta a ser un tipo de síndico a, como se contemplaba hacer con las pensiones inclusive, restringir esos usos y restringir partidas. Y si bien la Junta de Supervisión Fiscal ha sido muy renuente a cierto tipo de gasto, no para ellos obviamente, pues parece, por más que se quejen los gobiernos o se han quejado las administraciones de turno, han sido permisivos en continuar. Y lo ha dicho recientemente en estos días el exsecretario de Hacienda, que ese gasto de $13,000 millones, que es lo que hay contenido en el actual presupuesto, es uno excesivo y que la Junta no sabe cómo, que él no sabe cómo la Junta autorizó a hacer esto. Esto se recoge, estos datos que les acabo de dar, en un análisis recién creado del Centro de Estudios del Desarrollo del Recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, Nación Z con el licenciado Eddie López. Hace ratito que no le hablaba de nuestra vecina, aquí al lado de Daniel Bertotti, la que quemó allá medio poblado de Boquerón. ¿Se acuerdan de ella? Pues hay noticias, porque como la juez Gina Miró le dijo, tú no consigues representación allá, pues vente para acá, mija. Yo te tengo aquí bien comodita, aquí al lado de nosotros en el Centro Metropolitano de Corrección, ¿verdad? Federal. Y ahí lleva un ratito y parece que se va a declarar culpable. A cambio, escúchenme bien, 5 años de cárcel, 3 años de probatoria y una restitución de $300,000.
ese parece que va a ser el acuerdo. ¿De dónde va a salir el dinero de la restitución? Fue mi primer cuestionamiento el sábado cuando leí esto y qué pudiera pasar de ahí, ¿verdad? La realidad es que aquí no murió nadie, pero pudo haber muerto personas, ¿verdad? Y es uno de los, lo que se llama el arson, el delito en inglés, y el delito federal, que es a su vez acompañado, ¿verdad? O hay un delito para eso también a nivel estatal, que es el causar estragos, ¿verdad? La palabra estrago, en términos de un fuego y demás que pudiera potenciar el que se salga de control y mueran personas. Pero aquí la pérdida evidentemente fue económica, pues para estos propósitos se trae la línea de unos y de otros, el parecer de las víctimas, y yo pensaría que ya tiene el dinero ubicado en alguna propiedad o algo, no lo sé, veremos a ver qué pasará con eso. Los jueces o juezas no están obligados a ir por ahí, pero como hay una propiedad que reparar y ya se ha conseguido mucho de eso, ¿verdad? Para propósitos de lo que era un gift shop, habían 2 hospederías, me parece, había un sitio de comida también. Pero esto tiene que tener un tipo de consecuencia para que no vuelva a ocurrir y que quien nos visite o los que viven aquí sepa que tiene que comportarse. Sepa que tiene que comportarse y que no puede andar por ahí por la libre. Y un poco también algo de información en lo que entramos con el senador y portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández y Ortiz. Acaba de emitirse una alerta rosa de la joven Wesleani Martínez Ocasio, de 19 años de edad. Dice la alerta que fue vista por última vez en el sector Fernández 2, barrio Candelero, arriba en Humacao. Es de tez blanca, pelo negro, ojos marrones, 5 pies 6 pulgadas, pesa 96 libras, viste traje negro corto, manga corta, con letras azules y sandalias de goma. Y de tener información, llamar al 343-2020, es lo que nos dice la alarma que nos acaba de llegar a todos aquí a los teléfonos. Estoy seguro que ustedes también, pero por si acaso ahí tienen la información de esta joven. Y como les anticipé, está con nosotros el senador del Partido Popular y exalcalde de Villalba, don Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie, saludos y bendiciones, feliz inicio de semana. Igual. A un año de las elecciones. Casi el miércoles se celebra esa fiesta y por ahí mismo quería empezar. ¿Hay algo que celebrar? Nada, que ha conseguido esta administración, esta asamblea legislativa de la cual usted es parte, cuidado, y cómo eso contrasta con lo que ha hecho, lo que ha conseguido Pablo José Hernández y Rivera, que tuvo más votos que la gobernadora, pero ¿se ha conseguido algo, adelantar algo en esas trincheras? Bueno, en términos políticos, la gobernadora su máximo logro es lograr, valga la redundancia, Ajá. que la mayoría de la gente que votó por ella esté arrepentida. ¿Cómo es eso? Pero dramáticamente. Bueno, yo de 10 PNPs que me encuentro en la calle o 10 personas que votaron por ella, 15 están arrepentidos. No hay forma de poder presentarle al país que vamos por mejor camino que antes de que estuviera la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Eso es una realidad. Y el pueblo lo siente en la factura de la luz, en el costo de la vida, en el bochorno que vivimos durante los pasados meses con relación al tema de los nombramientos. Pero ¿cómo los cuerpos legislativos y el comisionado residente no son parte de eso también, senador? Bueno, pero Eddie, porque un solo gobierno. Porque mi querido colega, no somos un solo gobierno, hay una separación absoluta de poderes. Está el ejecutivo, está el legislativo, está el judicial. En lo que respecta al legislativo, pues obviamente ellos tienen una amplia mayoría porque ellos, según ellos siempre nos recalcan y nos estrujan en la cara, ellos barrieron, ellos tienen 19 votos allí para... Y el Partido Popular llegó tercero, su candidato a la gobernación. Eso es lo que dicen. Sí, bueno, pero de eso ahora... El Partido Popular Democrático se ha convertido primero en la principal oposición en términos de fiscalización. Y segundo, los números demuestran que la esperanza en términos electorales para poder sacar a Jennifer González y a su gobierno en las próximas elecciones es el Partido Popular Democrático, que ya está en una refundación con nuestro presidente y futuro candidato a la gobernación, Pablo José Hernández Rivera. En términos, aquí lo más importante es, Eddie, que yo nunca había visto, ¿verdad? 15 años políticos,
A lo mejor tú tienes un poquito más experiencia que yo, no te estoy diciendo viejo, pero realmente yo nunca había visto un gobierno que hubiera tenido el peor inicio en su historia. O sea, en términos del arranque de un gobierno, en la ejecución, primero con los nombramientos. O sea, pero no un todo ha sido fracaso. culpa del gobierno, porque está difícil también las Claro, políticas claro. federales, el cierre Pues, de no, pues, gobierno no, pues, federal, o sea, pues, se le ha visto pues, complicada cualquiera que hubiese estado en esa pues, silla, senador. Pues por supuesto, pero si en un ambiente hostil a nivel mundial tú tienes a un gobernante que pisa y no arranca, Ujú. y que todo lo que toca lo destruye, y que cada vez que se trepa a hablar, lo que dice lo que dice son mentiras y el país no le cree, porque obviamente lo hemos tenido que confrontar con la mentira. En el tema de Verónica Ferrayoli, por ejemplo, los nombramientos, cómo la gobernadora se atreve a decir en su entrevista en un periódico de circulación general que gran parte del problema de que no le hayan aprobado nombramientos es porque el legislativo tiene el poder de evaluarlos, y el criterio de no confirmárselos. Mire, gobernadora, la persona que presentó a Verónica Ferrayoli sin radicar sus 3 planillas fue usted. La persona que presentó a Arturo Garfer sin cumplir con el requisito de residencia de los 5 años fue ella. O sea, aquí la legislatura, yo sé que ellos han tenido sus roces y han tenido sus choques de egos entre ellos, que muchas veces parece un gobierno compartido, pero la mayoría de las situaciones que han ocurrido, Eddie, son buscadas completamente por la gobernadora de Puerto Rico, que se jactaba de que tenía más de 8,000 personas para trabajar con ella, y lo que ha tenido es un reciclaje de candidatos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿verdad? O yo le pregunto al país que nos está escuchando hoy, dame una sola legislación o algo que la gobernadora haya hecho que realmente le transforme la vida a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas, porque en estos momentos vivimos en un país más inseguro, vivimos en un país más caro. Para colmo, el tema más importante que la misma gobernadora dice que es su prioridad, pues ha sido un desastre, porque vivimos en la crisis energética más grande de la historia, con una factura de luz más cara, con un sistema más deficiente. De hecho, yo llevo ya más de 24 horas en casa sin luz, y no hay esperanza de que regrese, porque no, por aquí las brigadas de luz brillan por su ausencia. O sea, y se anunciaron relevos de carga en el área sur en más de 5 o 6 municipios, pero la gobernadora dice que los relevos de carga son cosas del pasado porque ella trajo más generación. Mire, no sea mentirosa. En términos de la renegociación de los contratos, hizo una renegociación en general que ya el país sabe que fue un fiasco. Todo lo contrario, le salió más caro al país. Está renegociando con New Fortress a pesar de que dijo que ellos la estaban sobornando con llevarse los barcos, las barcazas. No ha sacado a Luma y ya estamos llegando a diciembre. By the way, José Colón dijo que en diciembre se iban. Yo no he visto un solo aguaje real en términos prácticos. Así que aquí nunca vino la reforma contributiva, nunca llegó. No se están utilizando los fondos federales como se anunciaron que se iban a utilizar, porque ella era la experta en fondos federales. O sea, dime tú algo, Eddie, que realmente yo pueda adjudicarle a la gobernadora como un logro en estos 10 meses. Nada, cero. Pero a esos efectos como dice el americano, tagged, ¿verdad? Se ha tagueado al comisionado residente con unas inconsistencias, senador, particularmente en el asunto de las escoltas, que decían que las disfrazan y que las utiliza, y que se ha quedado calladito en ese tema, y ahora... Pero si el propio gobierno en unas vistas públicas reconoció que Pablo José no tiene escolta. O sea, aquí el PNP, si es algo es experto, es en tirar cortinas de humo cuando están en un bollete. O sea, el PNP está acorralado porque no le quiere quitar la escolta a su exgobernadora Wanda Vázquez. Y para tratar de salir de ese bollete, ellos son capaces de agarrarse un clavo caliente. Mire, hermano, Pablo José es el único funcionario electo que decidió por voluntad propia no tener escolta. Punto y se acabó. Quítenle la escolta a Wanda Vázquez a ver si el gas pela, pero mientras eso pasa, que no vengan a estar tirando bolas de humo con esas excusas baratas para no enfrentar su triste realidad. Pero vamos aquí entonces a lo que lo taguean esta semana, ¿verdad? Que lo señalan y lo marcan en buen español, con el asunto de que
ustedes los legisladores y quizás los alcaldes estaban con, ¿verdad? Se alinearon con el veto de la gobernadora y que eso no necesariamente era la línea que llevaba y que los legisladores o los alcaldes, debo decir, al irse a reunir con la gobernadora en Fortaleza para vetar la medida, pues, ¿verdad? Que si él estaba en contra de eso o estaba a favor y entonces pues que eso no es cónsono la postura de sus alcaldes con la postura de Pablo José Hernández y Rivera. Mira, ¿Cómo entendemos pero, Eddie, eso? pues yo no sé, a mí que me den un mapa porque la postura de Pablo José es la misma postura nuestra. No ha cambiado, desde el no ha inicio. flip-flopeado. No ha cambiado en lo absoluto. Él está planteando, al igual que nosotros, que la legislación que trabaje, y tú y yo lo hemos hablado aquí, el tema del impuesto al inventario debe ser una legislación responsable que identifique una fuente sustitutiva de ese impuesto para garantizar los servicios. Usted fue alcalde, esenciales que dan senador, los ¿cómo usted le municipios. votó a esa medida? En contra, tú lo sabes. Yo le voté en contra porque es una medida irresponsable. O sea, ¿cómo tú vas a legislar? De hecho, incumple hasta con el propio Código Municipal. El Código Municipal que aprobó el presidente Tomás Rivera Chatz prohíbe que se elimine cualquier ingreso municipal sin un sustituto en la misma legislación. Okay. Así que del saque, ellos están incumpliendo con su propia ley, con su propio código municipal que ellos aprobaron. El impuesto al inventario no solamente es un impuesto que supuestamente pagan los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pues, digo, ellos dijeron que si se elimina no va a bajar el costo de los productos, pero vamos. Pues claro que no. Pero, y era una una tomadura claro, de pelo para los alcaldes pero, también. Pero por otro lado, me parece una medida inconsistente con el plan fiscal porque gran parte de ese ingreso, ese impuesto, está ignorado con los bonos que se emitieron o con la renegociación de la deuda municipal. Así que la propia Junta de Control Fiscal está incumpliendo con su propio plan fiscal al eliminar, al permitir esta ley sin un sustituto. Y yo creo que lo que dijo Pablo José... Pero es que ellos han quedado calladitos. Ese es un cuestionamiento que yo tengo ya hace varias semanas. Porque la Junta divaga. La Junta para unas cosas, cuando le interesa a ellos son muy serios y muy estrictos con el plan fiscal, y cuando les da la gana, pues no dicen nada. En este caso, debieron haber sido los primeros que se debieron haber expresado si están a favor o en contra de esa legislación. O si ellos lo pidieron. Claro, y de hecho... La legislación que nuevamente presentó la gobernadora, tengo que lamentablemente decirle a mis compañeros alcaldes que es otra tomadura de pelo. La nueva. O sea, la nueva no crea ningún dichoso comité legislativamente. Si la gobernadora lo creó por allá con los alcaldes que ella decidió, eso es su problema. By the way, su propio presidente del Senado minimiza el compromiso que tiene la gobernadora con el nombramiento de los comités. O sea, este es el gobierno de los dichosos comités que no producen absolutamente nada. No dicho por mí, dicho por su presidente del Senado. A esos efectos, senador, ¿qué pudiera ser el happy medium para esto? Porque ya en el propio mensaje de estado de situación pasado, la gobernadora había dicho que iba a ubicar 200 y pico millones, después terminaron siendo 38 millones. Los alcaldes pudieran ya tener renuencia quizás o falta de confianza en lo que sea que se haga desde Fortaleza. Yo, nada que diga ni Jennifer González ni su secretaria de la gobernación, yo lo creo. Yo mi recomendación a los compañeros alcaldes, pues porque durante el récord de los pasados 10 meses ha sido demasiado lastimosamente mentiroso. O sea, aquí cada vez que la gobernadora hace un anuncio, nosotros hemos tenido que desmentirla con la evidencia. Yo, como te he planteado, en el tema de género, en el tema de New Fortress, el tema de hecho, ya pronto vamos a hacer un anuncio con relación al tema del aumento de la factura de la luz, porque cada cosa que nosotros identificamos, que la gobernadora dice, la confrontamos con la realidad y es una mentira. O sea, ahora mismo la gobernadora, tú diste un buen ejemplo, la gobernadora en su mensaje de estado dijo que le había conseguido más de 100 millones a los municipios. Cuando fuimos a los números, mintió, les consiguió exactamente los mismos 30 millones que Pedro Pierluisi y este servidor, cuando estaba en la presidencia de los alcaldes, le consiguió a los municipios con el acuerdo del Fondo de Servicios Esenciales. ¿Y por qué la gente no se acuerda de eso? Bueno, pues porque lamentablemente hemos estado todas las semanas envueltos en un escándalo que la gobernadora realiza en su bochornosa ejecución de gobernación, y pues obviamente pues el país se olvida de todas estas situaciones, pero yo me voy a encargar. Por eso es que a mí me dicen que no se llevan conmigo en el Senado en muchas ocasiones,
porque yo les recuerdo todos los días les recuerdo el mal gobierno que tienen, todos los días. Senador, la portada del periódico El Vocero hoy les recuerda al país que también hubo mala administración o escándalos de corrupción en la última administración del Partido Popular Democrático. ¿Cómo entendemos esto? ¿Por qué en este momento quizás ese recordatorio? Pues no sé, la realidad del caso es que no sabe. Bueno, es que la realidad del caso es que yo tampoco ni tan siquiera sé por qué a más de ¿cuántos años han pasado? Casi 10 años. 10 años, eso es lo mismo que Pues están no sé, diciendo, que no no lo se acaban ha de hecho sentenciar. No, exacto, pues que lo acaben de sentenciar y que paguen todos los que realmente allí pues pusieron la mano, hicieron las cosas mal. Mira, hay funcionarios con malas intenciones en todos los gobiernos, en todos los partidos y en todos los sectores. Y aquel que lo haya hecho mal, pues tiene que pagarlo. De cara al futuro, el Partido Popular Democrático tiene que aprender de sus errores, de todos. Y de cara al futuro, el nuevo liderato que estamos ejerciendo función pública, pues tiene que demostrar al país que se tiene que volver a confiar en las instituciones de gobierno. En estos momentos el país vive en una total insatisfacción con la ejecución del gobierno y no le cree al aparato ejecutivo. Pues el Partido Popular Democrático tiene un gran reto, Eddie, esa es la realidad, el reto de devolverle al país esa confianza en su gobierno. Esa marca de que el Partido Popular es como el Partido Nuevo Progresista en términos de lo que respecta a los escándalos de corrupción, senador. Bueno, por lo menos durante estos pasados 10 meses nosotros le hemos demostrado al país que no somos iguales a ellos. Pero lo fueron en un momento dado. Pues no te puedo decir que lo fueron. Vuelvo y te digo, hay personas que le fallaron a la confianza del país y que de eso tenemos que aprender. Pero habemos muchas personas que vinimos aquí a servirle al país, no a servirnos del país. Y esos somos las voces que estamos siendo protagonistas en esta nueva refundación del Partido Popular Democrático. Y vuelvo y te digo, yo por lo menos, en mi delegación, hemos estado durante todo este tiempo trazando la raya para demostrar al país que no somos ni seremos jamás y nunca iguales a ellos. Senador, otro asunto que hay recientemente es toda esta situación de el Partido Demócrata, los candidatos que están respaldando, y yo lo he criticado aquí con bastante vehemencia el asunto de que esta izquierda en los demócratas, el comisionado residente se sigue aliando con ellos a pesar de que reiteradamente lo han traicionado políticamente y se sigue detrás de Mamdani, que mañana va a la elección. A contraste, vemos un Richie Torres, vemos un Luis Dávila Perna, que por más de que el tipo haya ganado la primaria, no es una buena línea, porque se parece a la izquierda, se parece a la cosa de la alianza, se parece al PIB. Y Pablo José Hernández Rivera insiste en seguir detrás de él y retratándose con él y no necesariamente haciendo causa común con los republicanos que están ahora en el poder. ¿Cómo podemos entender eso para una derecha que votó bastante contundente con Pablo José Hernández Rivera? ¿Cómo se deben sentir a esta hora él siguiendo respaldando a un candidato de la socialdemocracia? Bueno, lo primero es que honestamente, he estado envuelto tanto en la situación nacional que he estado completamente desconectado de lo que está ocurriendo en la elección en Nueva York, pero vamos, el comisionado explicará por qué está apoyando a esta persona, pero independientemente el apoyo o no a esta persona, vamos a ver el récord. Pablo José Hernández Rivera, como comisionado, ha representado las causas de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas sin irse a ningún extremo, ni a la derecha ni a la izquierda. De hecho, cuando ha tenido que hacer causa común con republicanos para presentar legislación, lo ha hecho, y cuando tiene que alinearse a los demócratas para presentar legislación en beneficio del país, también lo ha hecho. Así que yo creo que vamos a los hechos, más allá de los apoyos que hagan. Pues te digo, no he escuchado, no he estado siguiendo exactamente a esta persona, ni he escuchado tampoco lo que Pablo José ha manifestado con relación a su apoyo. Pero vamos a los hechos como comisionado residente de todos los puertorriqueños. Pablo José Hernández Rivera ha demostrado que en Washington se pueden obtener resultados sin irse a los extremos. Los pasados comisionados residentes del PNP se han ido al extremo político y han cabildeado solamente por una causa, la causa de la estadidad. Y Pablo José se ha enfocado en desarrollo económico, que es la causa de todos los puertorriqueños. Ok,
Pero esto incide en hacia dónde quizás se alinea el Partido Popular Democrático en una próxima y traer ese tipo de tendencias, como tanto peligro que levantaron, que si aquí venía el comunismo, llegaba Juan Dalmau y todo lo demás. Ese es el cuco del PNP, no necesariamente el Partido Popular Democrático, y Pablo José lo ha dicho en varias ocasiones. De hecho, su mensaje el 25 de julio en Mayagüez. Pero con eso mismo derrotaron al Partido Popular, el candidato a la gobernación, con ese miedo que es real aquí en un electorado que es predominantemente de derecha y predominantemente también. Pero el país se ha dado cuenta de que el PNP engañó a Puerto Rico con esa campaña de miedo, porque al final del camino han sido un pésimo gobierno. O sea, nosotros esta próxima elección es una elección entre el Partido Popular Democrático, las alianzas que pueda hacer con diferentes sectores y el gobierno del PNP de Jennifer González. Senador, ¿no le preocupa entonces que esté respaldando un candidato como este para que va a incidir en las posibilidades de triunfo que pueda tener el Partido Popular? No, eso mire lo que le hizo Nidia Ocasio Cortés y Nidia Velázquez. Se le fueron con Ana Irma Rivera Lacén, no lo apoyaron a él. Y ahora él sigue detrás de ella y de candidatos de esta estirpe. Qué buen ejemplo da. Porque ellas apoyaron a Ana Irma y Ana Irma quedó tercera, casi cuarta. Y Pablo José salió electo con el voto de los y vienen a Puerto Rico y ni lo llaman. Sí, vuelvo y te digo, has dado el mejor ejemplo de por qué todo lo que tú estás planteando no va a afectar en lo absoluto la elección de Pablo José en el futuro como gobernador y el Partido Popular Democrático como partido de gobierno. Y los republicanos no miran esto tampoco, ¿verdad? Estas dos funcionarias. Para después votar por los proyectos y las enmiendas que él ponga. Pero por eso, y de hecho, Pablo y Nidia y Alexandra han hecho causa común durante estos 10 meses en muchas cosas, a pesar de que Pablo no recibió su apoyo. Así que yo creo que lo que tú me estás planteando no le hace ninguna mella al partido. ¿No le preocupa entonces? No, en lo absoluto, Qué bien, veremos a ver. Mire, ya para concluir, senador, la Junta de Supervisión Fiscal parece que no ha sido tan mala, porque el 83% de las agencias públicas han recibido más dinero de lo que recibían antes del 2016, cuando llegó y se instituyó la Junta. Y aquí parece que todo el mundo está gastando a todo lo que da y que nunca estuvimos en quiebra ni lo estamos. Bueno, lo que yo he estado planteando hace mucho tiempo es que aquí la austeridad es para ¿para quién es? Para los municipios que han recibido un recorte de más de 600 millones. Para la UPI. Para la Universidad de Puerto Rico y para los retirados. Es que nosotros, lamentablemente, en todas estas situaciones, el tiempo nos ha dado la razón. O sea, mis luchas como presidente de la Asociación de Alcaldes contra la Junta y contra el gobierno, es que el plan fiscal que ellos endosaron en el Jardín Hundido, que ellos endosaron, Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez y Jennifer González, fue mortal para los municipios, la UPI y los retirados, pero buenísimo para ellos porque ellos han seguido gastando a dos manos. O sea, de cara al futuro tenemos que repensar cómo funciona el aparato ejecutivo. Y hay que distribuir el dinero que existe. O sea, este país no es un país que su presupuesto ha disminuido, su presupuesto ha aumentado. Así que los ingresos también han aumentado. Pues, ¿qué tenemos que hacer de cara al futuro? Pues redistribuir esas ganancias o esas riquezas donde realmente produzcan resultados. Ya sabemos que el PNP, sus prioridades no son ni los municipios, ni la UPI, ni los retirados. Bueno, pues el Partido Popular Democrático tiene que coger ese derrotero y decidir que su prioridad deben ser los municipios, la UPI y los retirados. Agradecido, senador. Hablamos pronto de nuevo. A ver cómo transcurren todos estos asuntos y qué va a pasar con la encuesta que debe salir esta semana. Ya debe salir después de mañana los resultados en el periódico Nuevo Día. Bueno, a ver por dónde vamos en los índices de favorabilidad. Te adelanto que el país está cansado de Jennifer González. No me va a decir que está todo el mundo. Me va a decir lo contrario. Molesto con la situación económica. Gracias, senador. Un abrazo. Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico. No se vaya nadie, que regresamos en breve aquí en